Bueno, la charla es innovación responsable en la era global. Yo había puesto antes un adjetivo que era la difícil innovación responsable en la era global. Y os voy a contar muchas ideas y conceptos. Y muchas de estas, las diapos no las llevan debajo escritas. Con lo cual, igual tenéis que escribir. Por lo menos algunos de los planteamientos básicos que quiero. Hasta el final de la charla no veréis que se van enganchando algunos de los conceptos. Al principio dirá, ¿y este qué está diciendo? Esto es aviso a lectores, aviso a navegantes. Bueno, como he dicho, Juan, si os habéis leído todas las cosas que pone ahí arriba, que están en la presentación, os voy a enseñar estas dos fotos. Este soy yo, con barba y unos cuantos años menos, 5 o 6 años después de entrar a trabajar en el Instituto Tecnológico de Aragón. Yo hice ingeniería industrial cuando esos eran 6 años y pico y era un título nobiliario. O sea, terminabas la carrera y eras ingeniero industrial, de cuando había muy pocos, porque era altamente darwinista la carrera. De las 48 asignaturas que tuve que cursar a lo largo de los 6 años, solo había 2 que tenían que ver con la informática. Estaba el tercero, cálculo numérico, y la informática de segundo. Y yo decidí hacer el proyecto fin de carrera en informática gráfica, que no había aún ni departamento. ¿Vale? Y esa decisión, que en su momento fue una historia vocacional, o sea, me gustaba y me tiré hacia allí, a lo largo del tiempo he ido marcando un poco el que he hecho y el que soy, y por eso, entre otras cosas, quería experimentar algunas de las encrucijadas personales que me he encontrado. Este es mi padre, este es mi hijo, hace 6 meses, por 6 euros cada uno, en Slife, en Nutrillas. Aquello que yo vendía aquí a todos los políticos de Aragón, porque entré a trabajar en un sitio donde trajeron una máquina de Estados Unidos para hacer efectos especiales para el cine, que costaba 17 veces mi salario anual, y a la semana de entrar en el Instituto de Aragón, mi jefe ya no estaba allí, o sea, el que me contrató, a la semana desapareció. Y yo, con 2 compañeros que habíamos estado para trabajar en este ámbito como apuesta estratégica del gobierno de Aragón, pues nos encontramos un poco sin jefe, ¿no? Como diciendo, y ahora saca partido a una máquina que ha llegado aquí con unos criterios que no estaban. Bueno, en toda esta carrera, lo que yo prometí aquí, pasando un montón de políticos para ver realidad virtual en aquel momento, han costado 25 años a que sea asequible para un montón de gente. Aquí sí que había gafas, había las Boom, costaban 600.000 euros, unas gafitas de una resolución evidentemente mucho menor, pero ya existían en aquel momento. La máquina que tenía que mover aquello, que tenía 8 salidas gráficas, ahora cualquier GPU de las que hay ahí, la de 100 euros, te sacaba las mismas posibilidades que aquello que costaba 17 veces mi salario anual. Entonces, a lo largo de este proceso, lo que quiero decir es que yo he visto emerger ciertas cosas, como el de Blade Runner, lo que yo he visto. Entre otras cosas, el surgimiento de Internet, cuando empezamos a trabajar, la primera edición de correo electrónico que me dieron en aquel momento, y aquello, el World Wide Web, que también estaba por ahí, y el Mosaic, antes de eso. Ayudé a un montón de empresas, en el instituto ayudamos a las empresas a hablar de salto tecnológico, siempre estamos hablando de innovación y tecnología, y ayudé a un montón de empresas aragonesas a entender que eso era Internet, a ayudarles también después de que colapsó aquello y la burbuja se fue a la mierda. Ahí planteamos que el gobierno de Aragón ayudara a la industria de hacer software. En aquel momento sí que empezaron a aparecer las carreras como ingenieros informáticos y se vio que seguíamos haciendo en la industria una informática heroica, de darle pizza a última hora porque hay que entregar y la vida personal, considerar la vida personal y la profesional siendo informático no era muy buena. Entonces hubo que poner cierto orden, temas de calidad de desarrollo de software. De ahí nos saltamos a ayudar a desarrollar los planes de alfabetización digital, porque no llegaba a la banda ancha, no llegaba a Internet al mundo rural. Entonces ayudamos al gobierno de Aragón a desarrollar todas esas políticas. Y en el 2008 y 2011 pasaron 2 cosas que yo creo que sí que tuvieron que ver con ese recorrido tecnológico, pues como la informática gráfica no se vivía en Aragón, no había ni siquiera televisión, no había para hacer películas menos, sí que nos dimos cuenta que dentro del instituto nadie hacía software, entonces terminamos ayudando
a las empresas de Internet porque sabíamos hacer software, no porque habíamos decidido hacer aquello en su momento como estrategia, ¿vale? Bueno, pues en todo este proceso, en el que me he ido reinventando profesionalmente a lo largo de este tiempo, ahora estoy en recursos humanos, ¿vale? En desarrollo corporativo, recursos humanos, en desarrollar la innovación dentro de la casa, no dentro de la empresa, no hacia el exterior. Por aquí he trabajado también con muchos emprendedores, empresas de inversión. Bueno, la historia es que en estos 25 años han ido pasando cosas y a mí personalmente hubo dos que empezaron a plantear, y esta palabra la voy a repetir un poco, empezaron a que tuviera cierta conciencia del exterior. ¿Vale? Mi vida siempre he considerado que he tenido suerte y he sabido hacerlo. A mí me fue mejor, creo, que todos los que estudié en mi colegio de secundaria. Ahora los veo 25 años más tarde y dije, bueno, pues no elegí mal la carrera, siendo el primer universitario de todas las ramas familiares. Yo estudié con becas, si no, no hubiera podido ser universitario en aquel momento, por lo cual había una parte de evolucionar la sociedad, porque a mí la sociedad yo había sentido que me había dado, que me parecía interesante, y en ese aspecto, en 2008, con todo lo que fue la crisis, coincidió también con una etapa de cambios políticos en el instituto, y yo, todo lo que había ido, ya os digo, como si fuera mi vida profesional había ido en un tren, me planteé, oye, ¿y si tengo que hacer otra cosa de la que estoy haciendo? Nunca me lo había planteado. Digo, si esto resulta que lo que yo siento ahora, había algo que no me funcionaba bien de lo que hacía. Esto me supone que tengo que hacer otras cosas, desde el mundo del emprendimiento, por ejemplo, porque veía que la sociedad iba por un lado y las estructuras y los sistemas en los que yo estaba trabajando iban mucho más lejos. Te encuentras siempre con una pared. Ves que hay un montón de oportunidades, tú estás sintiendo lo que el mundo está cambiando a marchas forzadas y que no eres capaz de responder a lo que crees que tienes que devolver. Eso es una sensación curiosa. Desde fuera todo el día, coño, pues está muy bien, tiene una buena carrera, tiene un buen sueldo, está en un sitio donde se supone que está siendo capaz de cambiar las cosas, pero bueno, había un punto ahí que no funcionaba. 2008 fue la crisis y yo empecé a estudiar economía. Por entender, soy ingeniero y aunque tengo bastante interfaz hombre-hombre, de la parte no solo del hombre-máquina, me gusta entender las cosas. Entonces, quería saber por qué se había producido la crisis económica. De la economía salté a la sociología, porque me di cuenta. La economía, por muchas matemáticas que iban a poner, es una ciencia que se llama blanda, es una ciencia social, basada en el comportamiento del ser humano. La sociología mide los comportamientos del ser humano en masa. Cómo te comportas a la hora de comprar, la oferta y demanda y cosas de estas. Y estudié economía. De la economía a la sociología, de la sociología a la psicología. La psicología tiene que ver con el comportamiento individual, que al final cuando trabajas en grupo y hay unas personas que son capaces de llevar un grupo hacia un lado o hacia el otro y tal, pero tiene que ver también con un aspecto de cómo funciona el comportamiento y lo que supone el cerebro en el ser humano y lo que influye. Y de la psicología pasa a la filosofía, porque resulta que te diste cuenta cuando estudias el cerebro y cómo funciona, que ya los griegos no tenían ordenadores, trataban de entender cómo funcionaba la realidad de su mundo, sobre todo el de las personas y que le rodeaba, utilizando solo el cerebro como herramienta. Y ahí apareció pues, el uso del lenguaje, las epistemologías, bueno, una forma de entender utilizando solo el cerebro que me pareció curiosa. Que a mí me lo habían enseñado en aquel momento la GB y en el bachillerato, pero nunca lo había hecho. Nunca le había prestado atención realmente para utilizar. Bueno, una de las cosas que me di cuenta es que cada vez soy más tonto. A pesar de que en el 2008 he estudiado como nunca en mi vida, como nunca, cosas distintas, como si fuera Leonardo da Vinci, resulta que, y a vosotros también, mañana vais a ser más tontos de lo que estáis siendo hoy, aunque estudiéis. Porque está pasando una cosa en el mundo, que luego lo veré, que por mucho que vosotros estudiéis y deis un salto y te da la sensación, ahora soy mucho más sabio que antes, el estado del arte y de la ciencia de todas las disciplinas sube mucho más rápido. ¿Vale? La distancia relativa entre el estado del arte y lo que vosotros sabéis cada vez es mayor. Y esto le está pasando a cualquier persona en el mundo. Antes no pasaba así. ¿Vale? Antes no pasaba así.
Había mucha gente que entendía la teoría de la relatividad de Einstein en la época de Einstein. Eran pocos dentro de lo que era la sociedad, pero estos trabajaban de una forma y planteaban una forma de buscar el conocimiento que ahora es imposible de llegar y alcanzar. Aunque te especialices en un área, la diferencia de todo lo que está pasando a la vez y está eclosionando en el mismo punto es muy grande. En el 2011, una vez entendido cómo funcionaba, por qué se había producido la crisis económica y tal, decidí hacer cosas fuera de mi ámbito profesional. Cosas por la sociedad. Yo siempre me había planteado que mi trabajo devolvía suficiente y me di cuenta que como persona individual y entorno y lo que estaba produciendo la sociedad, pues traté de dar un salto y ayudar a otra gente a partir de un artículo científico que leí. Y esto es divertido, ¿vale? El artículo científico te lo lees y dice, esto es muy gordo, dice, esto responde a lo que yo estoy sintiendo. Estos tíos lo han hecho muy bien y lo entienden. Dice, yo compro lo que están haciendo ellos, es el momento de hacer algo. Después de contar todo esto, nos vamos a entrar en materia, ¿vale? Os voy a contar una historia. Es una historia de una masa de 6.000 trillones de toneladas flotando en el espacio, que es lo que pesa el planeta Tierra, 4.500 millones de años desde que aquello empezó a evolucionar, y que frente a esos números hay 280 millones de toneladas de ser humano en la Tierra que ha sido capaz de modificar eso tan grande, de tal manera que en estos momentos sabéis que le están llamando a la época en la que vivimos el Antropoceno. ¿Vale? Es decir, es la primera vez, igual que la época de los dinosaurios, el ser humano está afectando al planeta en las dimensiones del planeta. Por eso le están diciendo que es capaz de terraformar a la Tierra. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, me lo voy a poner en el bolsillo porque no voy dando vueltas ahí. Porque en esas cosas hay una especie en el planeta que estos son algunos primos lejanos, porque los primos más cercanos los hemos asesinado a todos, ¿vale? Es decir, el ser humano como especie no le gustan ni los bichos gordos, que los sienten como amenaza, ni sus primos más cercanos, que también los ven como amenaza. Tenemos la capacidad de organizarnos como sociedad y eso nos da una ventaja competitiva al resto de las especies que no tiene otro bicho que nos rodea. Hemos sido capaces de generar, pues eso, en estos momentos se supone que si sumas la masa de todo lo demás que hay por ahí que no está afectado por la explotación del ser humano, estamos hablando que solo queda el 5% de la masa de cosas vivas en el planeta, porque el resto del 95% de carga proteínica tiene que ver con la forma del ser humano y de alimentarnos en nuestro ciclo económico. Bueno, esto es lo que nos diferencia de estos primos, es una cosa muy curiosa, es decir, sabéis que hay bichos que son capaces de hablar y de establecer un cierto lenguaje, hay bichos que son capaces de utilizar herramientas. Lo que pasa es que cuando utilizan herramientas, que aparecen por serendipia, hay una innovación, de repente alguien prueba algo, esto me funciona, es capaz de transmitir esa innovación de padres a hijos, enseñándonos, pero nunca cambia. Siempre se encuentran las mismas piedras en los mismos yacimientos de bichos de estos que están utilizando. No de repente pasan a utilizar piedras a ramas, porque significa que tendría que tener otra serendipia ahí, y no aparecen nunca en el mismo grupo de individuos como tal. El ser humano, en cambio, es capaz de innovar. El ser humano es capaz de decir, estudiar el problema y encontrar algo, un proceso lógico que tiene que ver con el cerebro tal como lo utilizamos, que es capaz de dar una solución mejor. Y luego, con las herramientas que nos hemos dotado de comunicarnos, es capaz de trasladarlo a generaciones posteriores. Y no solo eso, a transmitir de su forma cultural en una zona geográfica elevada. Y mediante las migraciones es capaz de llevárselo consigo mismo. Hace 10.000 millones de años es cuando se empezó a pasar de los cazadores-recolectores hacia una sociedad asentada, se supone que en el Éufrates y en el Tigris, que es donde ha aparecido
lo curioso de todo esto, y ya estamos remontándonos un poco desde el punto de vista arqueológico, es que siempre se había planteado que, como fueron capaces de domesticar a las bestias y a las cosechas, entonces apareció la religión y la organización en seres humanos, porque liberaron de tiempo a hacer labores creativas, y no tenían que pegarse todo el día recogiendo energía por ahí en forma de moras o de conejos, ¿vale? Cuando les dio tiempo a que tenían asegurada la alimentación, pues entonces empezaron a pensar. Esa era la teoría hasta hace 20 años, que tenía cierto sentido, o más adeptos. Pero resulta que descubrieron una cosa en Turquía. Hay un yacimiento que se llama Göbekli Tepe, donde había un templo hecho con piedras muy gordas, muy gordas, muy gordas, y con símbolos de su imaginería, que en ese momento tenía que ver con los dioses que cazaban y tal, que suponía un trabajo de un grupo de personas elevado, de más de 200 personas, y que además se tenían que dejar de cazar y de recolectar como para poderlo hacer, ¿vale? Es decir, la lógica es que un monumento como tal solo puede ser construido por una sociedad organizada. Pero es que todo lo que han encontrado, todos los huesitos de lo que han encontrado de la comida eran huesitos de cosas cazadas, no estabuladas. O sea, que hubo una sociedad que se organizó para dar de comer a 200 personas a 15 kilómetros de la ciudad más cercana que se suponía que estaba allí, que construyeron algo que solo tenía una simbología religiosa. Entonces, lo curioso es que se empiezan a cuestionar de que parece que los seres humanos, cuando tienen un objetivo, son capaces de organizarse. Y que probablemente fue al revés. Primero hubo gobierno y religión, se organizaron, y a partir de eso empezaron a encontrar más tiempo para hacer innovaciones como conseguir cosechas y animales estabulados. ¿Por qué os cuento todo este rollo? ¿Vale? Ahora de plantear. Pues porque si lo que nos ha hecho mantenernos en el mayor estadio de la evolución no es el ser humano individual, sino es la sociedad, si desde hace 10.000 años hasta aquí las sociedades humanas se han ido complejizando y han empezado a aparecer leyes, economía y todas estas cosas que nos dan pegamento como sociedad, ¿por qué caen las civilizaciones? ¿Por qué colapsan? ¿Por qué los romanos se fueron a la mierda? ¿Por qué el Imperio Español, cuando tenía acceso a todas las colonias, a todos los recursos de Sudamérica, cayó? Porque Inglaterra pasó de ser una gran potencia a estar cuestionada después de la Guerra Mundial. ¿Por qué los Estados Unidos en estos momentos están perdiendo la hegemonía desde el punto de vista de la economía? Fijaros cómo es curioso que a lo largo de la historia ya no hablamos de China en su momento, cuando era la gran potencia. ¿Por qué pasa? Entonces hay dos teorías que a mí me gustan especialmente, que se plantean una visión distinta a la que podemos estar pensando. Los romanos se decía que devaluaron las monedas, y al devaluar las monedas después de 4 o 5 años empezaron a no tener valor, y al no tener valor al final se generó un colapso de la sociedad porque no eran capaces. Esto me gusta mucho más. Hay dos teorías. Una que tiene que ver con sociedad de información y otra que tiene que ver con termodinámica. ¿Vale? Ya que estamos en un entorno ingenieril, empezamos por la termodinámica, que es tan buena. ¿Por qué? ¿Vosotros cuánta energía gastáis al cabo del día? Como una máquina que tiene que comer para poder andar una hormita. ¿Sabéis cuánto gastáis, más o menos? 2.000 kilocalorías. 2.000 kilocalorías. Sí. Traspasado vatios son alrededor de unos 100 vatios. ¿Vale? Eso es solo para mantenerte en un estado basal, pero luego te tienes que trasladar, tienes que ir aquí andando. Si estuvieras cazando y recolectando, también tendrías que moverte por el bosque para... Si seguís supervivientes, los de verdad, el último superviviente o estas cosas, tenéis que saber que al final todo cuesta energía. Pues bueno, el planteamiento es que normalmente desde la historia de la humanidad y la humanidad necesitas 100 vatios alrededor de recursos todos los días para cada una de las personas que están puestas ahí.
El problema es que para que a ti te lleguen en un 7º piso en Zaragoza 100 vatios en forma de agua, comida y supermercado, tiene que haber una organización por debajo que te permita hacerlo. Las sociedades occidentales en estos momentos, no os podéis imaginar la capacidad, lo compleja que es la organización social que nos hemos hecho al cuerpo para que tú llegues, y si tienes dinero eres capaz de comprar en una ciudad. O sea, hablaban de, igual me pasó, miles de millones de referencias de cosas individuales que puedes comprar, que están a tu acceso. O sea, desde unas zapatillas hacia una fresa o hacer esto. O sea, tienes tal capacidad, y si ya lo compras a través de internet, que te llega a tu casa, o sea, tienes cientos de miles de referencias. Pues os podéis imaginar para que eso es, o sea, el nivel de complejidad que necesita una sociedad como para que eso se produzca. Bueno, pues esas capas que tienen que ver con una policía, unos jueces, un gobierno, un sistema sanitario, todo esto que vas poniendo encima. En Estados Unidos el año pasado costaba 9.900 vatios. O sea, para que te lleguen a ti 100, en Estados Unidos necesitas 9.900 de sistema. ¿Vale? Se puede hacer lo mismo con los romanos. Roma tenía 1 millón de habitantes, la ciudad. Para dar 100 vatios a 1 millón de habitantes, consumían un montón de recursos del alrededor. Tenían que tener un ejército que les permitiera que esos territorios dijeran, ¿hasta qué habéis llegado? Unos barcos que les permitían hacer, unas carreteras que les llegaban a hacer. Bueno, pues cuando ese nivel de complejidad se hace tan grande que sobrepasa el límite de la capacidad de captar esos recursos, no les llegan al populacho. Esos 100 vatios dejan de llegar. Y además se produce una desigualdad terrible entre a los que no les llegan lo mínimo, a los que están organizando, que como el que reparte se lleva la mejor parte, no está. Y al final lo que pasa es que la civilización colapsa. Colapsa porque la gente no es capaz de dar de comer a cosas. ¿Vale? Una idea sobre energía, capacidad y energía. La otra idea es más o menos parecida, pero tiene que ver con, para tomar buenas decisiones, los gobiernos necesitan un nivel de información suficientemente adecuado. ¿Vale? Es decir, si tú tienes, si estás en Londres y necesitas tomar una decisión sobre algo que está pasando en la India y no tienes tren para que te llegue aquí, pues la decisión entre que la mandas y que te vuelve, como si fuera a Marte, casi casi, un mes. ¿Cómo tienes que construirte la sociedad como para que la capital sea capaz de gestionar cosas que están surgiendo a miles de kilómetros en un momento en el que no hay suficientes medios de comunicación suficientemente rápidos? Bueno, pues esto pasa lo mismo. Al final tiene que ver los colapsos con la capacidad de tomar buenas decisiones de la gente. Cuanto más complejo es, menos personas tienen la capacidad de tomar buenas decisiones. Y al final uno la caga. O uno, o un grupo, o de forma sistemática, una serie de personas que están ahí. ¿Vale? Pero las dos tienen que ver con la complejidad. Quiero que os quedéis esa idea. Si no eres capaz o de tomar buenas decisiones o de alimentar a toda la gente que depende de ti, porque complejizas demasiado las cosas o porque se vuelven muy anquilosadas las estructuras que tienes por debajo, hay una alta probabilidad de que tu sociedad, como la estás conociendo, colapse. El problema de los colapsos es que al final, como sociedad y como planeta, salimos, ¿vale? Pero en el transitorio hay mucha gente jodida, ¿vale? El problema es el transitorio, que además si te toca a ti, si de repente tu país se pone en guerra y te dices, pues cambia todo, ¿vale? Cambia todo, toda la perspectiva del planteamiento y del marco en el que estabas trabajando. ¿Por qué os cuento esto? Porque si ahora empezamos con nuestra visión ingenieril a plantearnos, por ejemplo, cuál es la relación entre la energía y el Producto Interior Bruto y la economía, pues os enseño esta gráfica que es muy curiosa. ¿Vale? Es decir, desde 10.000 millones, o sea, 10.000 años antes de Cristo, ¿vale? Aquí estamos más o menos por aquí, en el que nos convertimos en una sociedad pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. Más o menos la curva es así, ¿vale? Muy pequeñita.
¿Qué pasa alrededor de 1820 y tal, como para que esto haga así? ¿Y qué pasa alrededor de 1945, que para que esto haga... ¿Qué crees que pasa? No. ¿Por qué se produce? Ahí cuando tenéis que empezar a pensar de forma sistémica, tenéis que ir más a las causas. ¿Por qué la revolución? En el 1945 acabó la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque antes había que plantearse por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, en estos sitios? Mira, hasta aquí, más o menos, quemábamos madera. Lo que le estábamos robando a la naturaleza era madera, principalmente. Y la madera da como para complejizar una sociedad, no da para mucho más. En el mejor de los casos, el Renacimiento y tal, pero no da para mucho más. La gente sufría pestes, digamos que la capacidad de alimentar a una sociedad organizada de esa forma dependía de la unidad energética que era capaz de manejar. ¿Qué energía empezamos a utilizar aquí? Carbón. De repente nos dimos cuenta que el carbón y sobre todo la capacidad de hacer una industrialización. Pasaron más cosas aquí, hubo canales, hubo un tipo de leyes que te permitían alimentar a mucha más gente, pero principalmente carbón. Y a partir de aquí, petróleo. Y con el petróleo, y en aquel momento la electricidad, vamos, que ya también ha sido importante. Pero curiosamente, lo que veis es que hay un punto de inflexión en las curvas. Lo que estoy diciendo eso tiene que ver con la capacidad de energía, de utilizar la energía en la superficie del planeta, ¿vale? Y el rojo, ¿sabéis lo que es? El Producto Interior Bruto del planeta, ¿vale? El PIB mundial. Cuando dicen que el crecimiento económico del planeta todos los años ha sido alrededor de un 2-3%, 4, 5, 6, 7%, hasta el año, no os he puesto aquí, hasta el año 2008 y 2009 que empezamos a renquear, ¿vale? Esta curva de 2008-2009 ya no es así. Pero lo curioso es que os quedéis con esa relación entre energía y PIB. El PIB es lo que está marcando la economía, que es una ciencia blanda que estamos hablando. Los economistas, si no se crece, no saben hacerlo. ¿Vale? Pues no lo escucharéis. O sea, lo que hay que hacer aquí es crecer. Por el 3%, como no crezcas, como país te vas el país a la mierda, los bonos crecen, tus empresas no sé qué, hay que echar un montón de gente a la calle. Claro, en un planeta, ¿por qué se crece? Los economistas lo plantean que es por el capital que hay, que puede ser, entre otras cosas, capital humano, y hay una cosa que se llama la producción, los factores de productividad, el PTF. Es la productividad que se produce. Ahí entra la innovación, ahí entra la sociedad y todo lo que está. Se supone que si no hay más gente... Bueno, quedaros con esa idea, luego volvemos. Cuando hemos pasado del Holoceno al Antropoceno, cuando os he dicho que éramos capaces de afectar, esto de la energía, bueno, ¿qué pasaría con el PIB si no tuviéramos una forma de energética que fuera suficientemente buena? Sigue abajo. ¿Eh? Sigue abajo. Bajaría el producto interior bruto. Vale. Entonces, si resulta que tenemos una energía no tan buena y en aquel momento se baja, ya pueden hacer magia los bancos centrales a la hora de plantear que la productividad mundial, el PIB bajaría. Y si baja el PIB, es un juego de suma cero. Hay que ver qué país o qué zona geopolítica consigue crecer en base al no crecimiento de los demás. ¿Vale? Digámoslo así. Vale. ¿Habéis visto esta gráfica alguna vez? ¿Todo suena? Venga. Esto es cuánto hielo hay en la superficie del planeta. En este caso, sí. La superficie de hielo en el mar. ¿Vale? Todos estos curvas de por aquí, salvo la roja, tienen que ver 1978, 79, 80, 81, 82, todos los años. ¿Vale? La roja es de 2017. A ver, San Ingeniería. ¿Qué os diría? ¿Qué os diría esta gráfica? Así, ¿qué os pide el cuerpo? Calentamiento global.
tal vez tengamos un problema. Yo digo, Houston tenemos un problema, ¿no? Que tiene una asociación, ¿no? Con el Producto Interior Bruto. Y sin embargo, al final, ¿no? Sí, bueno, al final todo esto es al cabo de un año y hay un momento en que hay más hielo que otro, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto que de repente aquí, que la curva, aunque estuviera por la parte más baja, de repente aquí se va armando. O sea, tenemos menos hielo en algunos meses que en el resto del tiempo. Eso, menos hielo significa más agua dulce, metida en el mar, bajada de la concentración, más agua en el nivel del mar, bueno, estas cositas que están pasando, ¿vale? Simplemente lo pongo ahí porque vamos a hacer un pequeño chequeo al planeta este que nos hemos echado al cuerpo, porque le estamos llamando antropoceno. Si miráramos en la historia de la humanidad el momento que somos capaces de echarle mano a, en este caso, una forma de energía que ibas andando por el campo, le pegabas una patada y aparecía un pozo de petróleo en Texas, la densidad energética que tiene un litro de gasolina o de petróleo por peso no existe parangón. El uranio, si quieres, pero es que lo que hay alrededor del uranio es complejo de poderlo llevar, no lo puedes poner en cualquier coche de lo que estamos ahí, ni en un avión, ¿vale? En otras cosas sí, pero no lo podemos echar. Bueno, pues eso que tenía cuando empezó la época del petróleo, una tasa de retorno que se llama de 100 a 1, gastabas una unidad energética y recogías 100. En estos momentos, cada vez estáis escuchando, no, hemos descubierto otro yacimiento de petróleo en Vaca Muerta porque es fracking, no tal, y siempre da la sensación que siempre están descubriendo nuevos yacimientos de petróleo. El problemilla de estos yacimientos es que están a 40 kilómetros metidos en el mar, a 2000 metros de profundidad en el agua, en un sitio, son un poco más costosos de sacarlos. A ver, siempre habrá petróleo en la superficie de la Tierra. No habrá dinero para sacarlo, ni energía, ¿vale? Quedaos con esa idea. Desde el 2008 hacia aquí, esto que es petróleo, el planteamiento es que se llegó a lo que se llama el pico, ¿vale? Nos estamos chupando el otro 50% de las reservas de petróleo que hay. No lo estamos notando, aunque hubo una subida de precio y una bajada, porque lo estamos cambiando con cosas un poco más guarras, como las arenas bituminosas del Canadá, o el fracking en Estados Unidos. Esto se llama el resto de lo que se llaman los aceites, bueno, los líquidos, ¿vale? Los líquidos, ya no solo el petróleo, los líquidos. Entonces están diciendo que sigue aumentando el consumo, o sea, la capacidad de quemar en la superficie de la Tierra la energía sigue aumentando para que pueda haber PIB, porque si aquí pusiera una gráfica que bajara, no sería creíble lo que plantean las previsiones del Fondo Monetario Internacional. O sea, la Agencia Internacional de Energía tiene que poner algo que siempre se genere energía en la superficie del planeta, ¿vale? Pero aquí nos estamos quedando total. Y esto no solo está pasando con el petróleo, está pasando con el uranio, está pasando con casi todas las tierras raras. Nos estamos chupando cada una de estas cosas, están llegando al 50%. De hecho, si nos miramos a la historia de la humanidad, ¿vale? Y lo vemos dentro de unos años, el petróleo sería, y haría un pico así. Esta sería la época del petróleo. De repente, ¡wow! Tenemos energía buena, bonita y barata. Y después, porque igual que sube estas curvas, eso sí que está estudiado, igual que suben, casi con la pendiente bajan. Y esto en la historia de la humanidad nos producirá algo. Que estamos empezando a tener síntomas. Otra curva divertida y exponencial. La de la crisis, la que me hizo estudiar economía. ¿Vale? Esto es España, la deuda de los bancos, pero es muy parecido en el resto del mundo. ¿Vale? Hasta el año 72-73, el cefalograma plano, igual que todo lo que hablamos de aquí, una economía como tal. ¿Sabéis qué pasó en el 72-73? 74, ¿qué es lo que pasó para que esto empezara a hacer esta curvita tan chula? ¿Os suena? ¿Qué? ¿Algún valiente? El cambio, ¿no? El cambio de la democracia y... ¿no? No somos tan importantes. Pensaba que solo era a nivel de España, ¿no? Sí, sí, es a nivel de España, pero no fue nosotros no hicimos eso.
hubo otra cosa que pasó para que nosotros nos hubiéramos... Esto es como ahora, la crisis que tenemos depende mucho de nuestro contexto, no hay mucho margen de maniobra como país para salirnos de esto, ¿vale? No habíamos nacido Mr. Barça, los que vinieron americanos. ¿Y por qué vinieron los americanos? Bueno, más cerca. A invertir, pero... ¿Por qué invertían? ¿Por qué podían invertir? Porque les interesaba, lógicamente. No. Antes lo habían intentado, se gastaban un montón de dinero en ciertas guerras, pero resulta que no tenían pasta como para poder hacer esas cosas. Aquí se llegó a un acuerdo a nivel mundial que fue el final de los acuerdos de Bretton Woods. Después de la Segunda Guerra Mundial, importante aquello, se planteó que la capacidad de endeudamiento que tenía un país tenía que ver con el oro que tenía en sus reservas. ¿Vale? Entonces los americanos dijeron, joder, esto no nos mola. Es decir, porque probablemente tenían menos reservas que otros. Si nosotros somos un país, si generamos un PIB que te cagas, entonces llegan a un acuerdo a nivel mundial en que un país se podría endeudar en base a su Producto Interior Bruto. ¿Suena? Este año tenemos un déficit del 3% respecto al PIB. Y la deuda tenía que ver con la capacidad de pagarla. Si tú eres un país y generas tanta, pues de alguna forma te puedes endeudar porque demuestras que es capaz de devolver. Bueno, pues Kissinger, que fue muy listo, los demás se lo compraron y entonces se plantearon un mecanismo para que esa emisión de deuda a partir de la Reserva Federal le dejaron que la duplicación de la masa monetaria fuera para los bancos. Le dejaron a los bancos aquello de decir, antes tenían que, según el dinero que tenían, podían prestar. En aquel momento ya solo tienen que prestar, ya pueden prestar las reservas fraccionarias en algunos casos del 10%. Y lo general, tú pides un... Digamos que son los bancos los que tienen capacidad de duplicar y endeudarse, de generar más dinero, más masa monetaria. Entonces, eso pasó aquí. Y pasó en casi todo el mundo. ¿Vale? Ahí estás hablando de los bancos centrales de cada país. Los bancos centrales, pero cuando un banco central emite, lo que les compran son los otros bancos. ¿Vale? Es decir, les dan, por lo que estamos hablando, el mecanismo de intercambio financiero y también el MIBOR y luego tienen Reserva Federal, pueden pedir y a ellos les prestan dinero al 0%. Con ese dinero les ha prestado a alguien que le ha dicho, me apunto 10.000 en mi cuenta, se lo llevan al otro lado y es capaz de duplicar. O sea, al final la Reserva está planteándose que cada 10 monedas que tienen en una cuenta son capaces de dar créditos alrededor de 90 para cumplir 100, de alguna forma. ¿Vale? Con esto, ellos demuestran que tienen 10 y pueden dar créditos por valor de 90. En realidad están generando masa monetaria. ¿Vale? Si además estos 10 no los tienen en cash, si lo tienen en un banco, una titulación de unas hipotecas que las tenemos aquí contra un activo que lo tengo en el banco de no sé qué, pues al final igual no tienen ni los 10. Sino que todos son papelitos que dicen, vale por... vale por... De hecho, mirad, hay una cosa muy curiosa. Si tenéis algún billete de dólar de antes de 73, lo que ponía que... Las reseñas que ponía es que era cambiable por orden. Y eso lo tenía escuchado. Pues a partir de 73 ya no pone esa frasecita allí de que podías ir y te lo cambiaban por oro. Ya está bien. Bueno, la historia de esto es simplemente una idea. ¿Cómo creéis que va a ser esta curva? ¿Cuántos años nos vamos a pegar para llegar a una historia en la que el modelo financiero está pegado, de los bancos está pegado a una realidad económica que no tiene que ver con lo que yo digo que produce? ¿En qué año llegaremos a algo? ¿Cuántos años de crisis vamos a tener? De 2008 hasta dónde vamos a ponernos. Desde aquí hasta aquí. De hecho, desde aquí, como los economistas llevan muy mal esto de no crecer y no tener, los bancos centrales han empezado a emitir más cosas. Antes lo hacían con los bancos, pero como los bancos no han funcionado muy bien, han sido muy grandes para caer too big to fail, pues lo que se han empezado a plantear es, vamos a hacer algunos trampas al solitario sobre los balances y empiezan a emitir el quantitative easing, o la emisión de bonos, la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. ¿Os suenan estas cosas, no? 2008. ¿Vale? De repente, este es la Reserva Federal Americana. Este es el Banco Central Europeo. China. El Banco de China. Este es el Banco de Japón. Japón.
el de Inglaterra. Tenemos que desde de 2 billones de euros hemos pasado en 8 años a 20, bueno, estos son trillones de dólares, que son billones de euros, ¿vale? A 20 billones de euros. ¿Vale? Estos años es el cash que tenemos metido por ahí para que parezca que crecemos. Lo que pasa es que no os enseño más gráficas, pero resulta que todos tienen al final ahí a unos fondos que se llaman indexados, los ETFs. O sea, ahora el mayor problema que tenemos ya no son los bancos, sino que tenemos fondos soberanos y no tan soberanos, los fondos de riesgo, que muchas veces se mueven por algoritmos dependiendo de los índices, no hay una gestión activa, que en algún momento cuando dicen hay mucha volatilidad porque el índice IBEX está al 75, a vender. Y se lanzan todas las órdenes masivas de cambio. Digamos que todo este dinero no ha ido a parar a vuestros bolsillos, ¿vale? Se ha ido a parar a unos poquitos que son los que tienen capacidad. Las grandes compañías, Coca-Cola, Telefónica, General Motors, los grandes bancos y los grandes fondos de inversión. Estos son los que tienen. Bueno, simplemente os quedáis con esto de... Estamos en un momento así, un impasse, ¿vale? Desde el punto de vista económico, el planeta está en un momento curioso. Nunca en la historia de la humanidad se había producido esto. Porque nunca en la historia de la humanidad había habido tanta gente en la superficie del planeta. ¿Vale? Ya tenemos otra vez aquí. Desde el 7000 a.C. tenemos esta curva y resulta que en los últimos 100 años hay más gente en el planeta en estos momentos en la superficie que en toda la historia de la humanidad juntos, en la última generación. Y esto pasa porque se mueren menos niños al nacer y porque extendemos mucho más la longevidad, sobre todo en los países, en cualquier país, pero sobre todo en los países occidentales. ¿Vale? Nos estamos chupando 1,5 veces el planeta en recursos anuales. Los que estamos aquí. ¿Vale? Ya los que estamos aquí con el modelo y la complejidad de sociedad que nos hemos hecho. Simplemente planteamos esto, somos muchos. Y de estos, muy poquitos relativamente, gastan 9.900 vatios para mantener una sociedad. Y muchos quieren gastar 9.900 vatios, porque quieren vivir en unas casas con jardín, con un cortacésped automático que va solo y viajando, como todos los chinos. ¿No? Pero como los chinos quieran consumir solo, en estos momentos consumen la 10ª parte que un americano medio. Con que quieran consumir, no sé, un 25% más, ¿vale? No hay energía suficiente en la superficie del planeta como para atender esa demanda. Y me da igual que sea petróleo que placas solares. Porque además, si emitimos tanta energía en la superficie del planeta para mantener una forma de vida como la que viven las sociedades más avanzadas, en 100 años hierve el agua de los mares. Porque el planeta solo es capaz de sacar energía por el espectro infrarrojo. Nos llega del Sol, aunque fuera todo renovable. Como no estamos emitiendo en la superficie la misma cantidad que nos llega, sino mucha más, nos estamos planteando de todo lo acumulado en la historia del planeta, en forma de petróleo, en forma de agua que está dando vueltas, como lo pongamos en la superficie para vivir de esta forma, ya no solo es el calentamiento por el CO2, sino no tiene realmente capacidad de disipación el planeta de esa energía de más que estamos poniendo en la superficie. Cuando tuvimos el petróleo aquí, bueno, el carbón, cuando empezó aquí, resulta que desde el punto de vista de la sociedad, cuando cambian, pues al final cambian de verdad. Y no te das cuenta de un año para otro, pero cuando lo ves en perspectiva de 20 o 30 años, cada vez más cortas, te das cuenta que antes la mitad del planeta estaba empleada en la agricultura para dar de comer a otra tanta, que eran muchos menos que estábamos, pero teníamos que el 50% de la gente estaba en la agricultura. ¿Sabéis cuánto estaba para dar de comer a los que somos muchos más? Estamos hablando que es casi un 3%.
En todo el planeta solo el 3% se dedica a la agricultura. Entonces, evidentemente, estamos utilizando energía de una forma muy productiva como para dar de comer a los demás. ¿Dónde han ido todos estos agricultores en los últimos 120 años? Pues la mayor parte se han convertido de una forma gradual, porque estos son los trabajadores de las fábricas. Estamos hablando que ya ha empezado a haber una gran cantidad de trabajadores en fábricas, obreros, los servicios, médicos, abogados y todas esas cosas. En aquel momento tuvieron una amplitud porque se complejizó la sociedad, pero lo hemos mantenido de forma relativa en un número parecido. Lo que ha cambiado mucho son los trabajadores del conocimiento, vosotros. ¿Vale? Todos los que tenemos algo, que trabajamos, me da igual que seas un funcionario, que seas un tío con un ordenador o que seas un profesor, la gente que utiliza el cerebro para luego trabajar. Esto es el gran cambio que se ha producido de un mundo agrario a un mundo de servicios. Si ahora vienen y sois capaces de hacer de forma, con los boots, un montón de cosas de estas que se pueden llegar a hacer, de forma automatizada y con el Big Data y con la inteligencia artificial, ¿dónde vamos todos estos rojos? ¿Cuál creéis que va a ser el nicho de empleo en los próximos años si realmente se produce una bajada de empleo por la automatización? Aparecerá otra, sí. Siempre ha aparecido otra. Sí, pero el problema es que nos va a pillar a nosotros, somos el transitorio. Igual estáis estudiando, vosotros habéis elegido más o menos bien, pero hay otros que me han elegido peor. Yo si fuera juez, a ver, desde el punto de vista objetivo, las leyes hay que aplicarlas de forma objetiva. ¿Sabéis cómo se hace una oposición a juez? ¿No lo sabéis? Cantan las leyes como si fueran loritos. O sea, tienen que pegarse años para estudiarse todo, para meterlas en la cabeza. ¿Tiene sentido a día de hoy? Se supone que entonces pueden mejorar la interpretación, lo tienen que hacer de forma objetiva. ¿Quién puede, de forma objetiva, interpretar mejor la casuística que ha habido sobre una máquina? ¿Con un buen paquete actualizado de las últimas leyes? ¿O un juez? Ya no hablamos de hacer una diagnosis médica. Se ha demostrado ya que existen algoritmos que te permiten diagnosticar mejor, igual de bien que los mejores diagnósticos, de los mejores Dr. House que existen, pero además te da un grado de variabilidad de cosas de los últimos meses que a una persona no le da tiempo, que a veces es más tonto de forma relativa con el estado del arte. Pero una máquina no. Una máquina puede mantenerse, es cuestión de alimentar todo el estado del arte, de todos los artículos y toda la ciencia que está produciendo. Además de diagnosticar, también sería capaz de operar. Todo se dará. Ya hay máquinas que están haciendo. Las mejores cirugías por la laparoscopia las están produciendo con un cacharrito que se llama el Da Vinci, que lo hacen de un ángulo porque, entre otras cosas, operar durante 8 horas de pie, Sí. ¡hostia! Lo digo porque yo trabajo con gente que opera laparoscopia y siempre te lo dicen. Dice, eso que te encuentras de los pulsos, dice, eso nosotros somos los últimos. Siempre dicen eso, que llegan las máquinas. Sí. Mucha gente lo cree. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando te llega esto, no sé, cuando te llega no te das cuenta porque cada vez es más rápido que no te llega. Es decir, los camioneros van a desaparecer. ¿Vosotros qué creéis? Más fácil. Y mira que conducir es complejo. Y se pueden matar unos cuantos. Más difícil es pilotar un avión y hay un piloto automático. Entonces es una cuestión de tecnología y de pasta que vas a invertir ahí. Cuando se bajan las pobres economías de escala, ya no cuestionamos si lo va a hacer mejor o peor, sino si es rentable o no. O sea, la última, y esto es Paco Rojas, esto es, lo que nos puede salvar es que energéticamente somos una máquina de propósito general mucho mejor que cualquier ordenador, cualquier robot. ¿Vale? Solo gastamos 100 vatios y podemos desplazarnos, subir cargas y un rato hacer esto y otro rato hacer otra cosa. Los ordenadores de inteligencia artificial del estado del arte te permite hacer una cosa especializada muy bien, muchísimo mejor que nosotros. Pero cuando te la pones a hacer varias cosas, un niño de 5 años lo hace mucho mejor. Somos la máquina más avanzada que hay, desde el punto de vista energético. ¿Vale? Si en algún momento no hay energía suficiente, pues igual volvemos a cortar el césped con tijeras. ¿Quién gana y quién pierde en estas cosas? ¿Vale? Mirad, Estados Unidos 1960, Estados Unidos 2014. Cada pelotilla de estas es
un grupo de personas que está ganando una cantidad de dinero, o sea, un salario, una renta, estos son los salariados, entre 0, 50, 100, 150, 175, no sé muy bien, ahí lo veré bien, pero vamos, hasta 300.000, hasta $200.000 año. ¿Vale? En 1960, digamos que las profesiones que había iban desde abogado, si en Estados Unidos quieres ganar pasta, no tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado, eso todo el mundo lo decía, y gestores, los médicos que operaban del corazón, eran estos de aquí, estos pelotillas de ahí, el Barnard Company, los bancarios solo llegan hasta los $100.000, los mejores, los ingenieros también, Había algunos que tenían que ver ya con manejar computadoras, que en aquel momento ya en 1960 había algunos gachos que ganaban pasta, respecto tal. Pero lo que es curioso de todo esto es que si nos ponemos este año, bueno, estos de aquí, para contaros, es farming and fishing, o sea, pescadores, enfermeros, gestores agricultores, bueno, digamos que militares, conductores, protección civil, ¿vale? Digamos que todos los sectores en los que había un salario. ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Qué os llama la atención con esto gráfica? Mira que es fácil, ¿eh? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué os llama la atención? Anda. Resulta que hay, por ejemplo, empresas de limpieza, gente que se dedica a la limpieza, hay unos cuantos que ganan una pasta gansa haciendo limpieza en general. Ahora aparece un montón de bolillos de aquí, ¿vale? Curiosamente. Pero este gap sigue estando. Algunas profesiones que son STEAM sí que están recorriendo más el trozo, pero sigue habiendo unos cuantos aquí que ganan mucho dinero. Y esto se está produciendo. Hay una fractura desde el punto de vista de la redistribución de la renta, porque hay unos tipos de trabajo basados en algo, que no quiero decir en qué, que son capaces de levantarse mucha más pasta de forma relativa que toda la gente que trabaja en esto. Que pueden ser los jefes. Si queremos, no sé, todo el modelo que está, hay algunos que se están realizando. Y el problema es que se está produciendo una fractura, realmente. Hay una minoría que probablemente trabaje mucho, vamos a decir que trabaje mucho, pero que cobra mucho. O sea, vive peor porque no tienen horario familiar, no son capaces de conciliar, pero se las levantan crudas. Os pondría algunas fotos de cosas que están pasando alrededor, que para nosotros, para mí, a mí me saltan las alarmas, que la gente no, o sea, que un gacho que después de estar en un banco se lleve una jubilación de $20 millones, la pensión, o 20 millones de euros, y cogéis los últimos, el RON del Popular, todos estos están 20 millones de euros, la gente cobrando 3 y 4 millones de euros al año en los bancos. ¿Qué hacen? Para la diferencia que hay con la gente que es minorista, que con la que no es minorista. Tan diferente es su trabajo, tan diferente es su cerebro. Vamos a pensar que es cerebro, porque desde luego no sé qué otra cosa puede ser. Como persona, ¿cuál es la diferencia? El conocimiento. ¿Cuál es la diferencia que se produce para esto? Es una reflexión que también tenéis que hacer. Tecnología. ¿Y la tecnología en esto en qué afecta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado del 60 al 2014? ¿Qué habrá pasado? Ahí, por ahí, una pista. Fijaros, esto es los años que una tecnología o un electrodoméstico tarda desde que sale al mercado hasta que llega al 90% de los hogares, en este caso Estados Unidos, ¿vale? Tú hacías una lavadora, te costaba 45 años para que tuviera lavadoras en todas las casas de los americanos. Tú haces una televisión y te costaba 30 o 40 millones, o sea, 30 o 40 años y llegar al otro lado. ¿Qué está pasando a partir de aquí? A partir de 2000 y un poquito antes, que sabéis que un poco la gente pone... Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empezaron a aparecer los computadores gordos y peludos,
podríamos estar hablando que a partir de los 60 ya se empezaron a hacer suficientemente asequibles para que las grandes compañías los tuvieran, y a partir de los 80 estamos hablando del ordenador personal. Con las comunicaciones pasaba lo mismo, las grandes compañías tenían unos teléfonos móviles, zapatofonos que llevaban, que eran de este tamaño, que podían comunicarse, costaban un pascal, pero lo tenían alrededor de los 70, finales de los 70, 80, los buscas para los médicos, todas cosas, y ya en estos momentos cualquiera de nosotros tiene un ordenadorcito puesto en el bolsillo, con una capacidad de comunicación. Se ha democratizado la necesidad de computación y la necesidad de información. Todo el mundo la tiene, no quiere perder. Estamos hablando de las tablets, por ejemplo, solo han costado 3 años en que saliera el concepto tablet y que el 90% de los americanos tuvieran una tablet en su casa. O sea, estamos hablando de unas curvas exponenciales. Y cuando decimos exponenciales, es exponencial. Es decir, no hay una relación entre el tiempo y la capacidad que se está llevando. ¿Cuál es el problema de las exponenciales? Llegan a un máximo. Llegan a un máximo. Llegan a un límite. Llegan a un límite. Máximo anual. Llegan a un límite. ¿Vale? Si de repente un montón de estas tecnologías empiezan a mostrar curvas exponenciales y estamos hablando de que afectan de alguna forma a la sociedad, y nosotros que estamos en la tecnología nos estamos dando cuenta que a veces se acelera mucho más rápido, ¿qué pasará? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está? ¿En qué año? ¿Sois capaces de poner un año? ¿El límite? Luego hablaremos de eso. De hecho, mirad, hasta los economistas se están dando cuenta que algo pasa. En el año 2006, las empresas más gordas por capitalización bursátil eran las petroleras, que son las amarillas, General Electric, que es una compañía también de recursos, una commodity en el sector eléctrico. Esta es un banco, Citigroup, y esta azul que es Microsoft, ¿vale? La azul, solo había una azul. Año 2016. Estas empresas les había costado 100 años estar ahí. Desde la época de pegar la patada a la piedra, 100 años. Y llegan en 6 y salen unos advenedizos de última hora y son capaces de tener mayor capitalización bursátil. Las FANG, Facebook, Alphabet, que es Google, Microsoft, Amazon, Apple, la primera. Apple tiene 200.000 millones de dólares en cash. En cash, o sea, ¿cuánto dinero tienes en el bolsillo, ¿vale? Para hacer para protegerse, para que no la compren, para comprar cualquier cosa. ¿Sabéis cuál es el PIB? El Producto Interior Bruto de todo lo que fabrica España. ¿Alguno lo sabe? Más o menos. 1 billón. 1 millón de millones de euros. Pero 200.000, o sea, la quinta parte del PIB los tiene en cash Apple. Puedo comprar a 1 de cada 5. Y si ponemos a los que menos ganan, a 1 de cada 10. O sea, solo 1 de cada 10. El resto los compran a todos con todo el dinero que tienen en los bolsillos. Esto es una revolución. De hecho, fijaros, estos son servidores, websites. Esta es la constelación de Google. Que ya no solo es que tenga un montón de visitas Google, es que tiene un montón de YouTube, tiene un montón de servidores más por ahí. Esta es la constelación de Facebook, los azules. La de Microsoft, me parece que es la violeta. Es decir, de las 100 mayores websites que hay en el mundo de tráfico, creo que estaba que 92 son yankees, alrededor de 4 o 5 en las últimas cifras presentadas son chinos y el resto europeos y japoneses. No hay más. Esta es la economía que en estos momentos está marcando la pauta desde el punto de vista de lo que tiene más valor, que se supone que las bolsas reflejan el valor de las cosas, y de eso Europa lo tiene jodido. En este momento, China hizo una política económica muy inteligente en los últimos años. ¿Sabéis cuál es? Es la mejor política económica de los chinos. Hasta dónde está en estos momentos. Se llama política del hijo único. En una generación está en la mitad. Si siguen produciendo lo mismo
y son la mitad, porque eso puede tener un hijo, toca más a repartir. ¿O no? Bueno, faltan mujeres, pero faltan chicas, pero realmente estamos hablando que se está complejizando tanto el mundo de las relaciones geoestratégicas que las decisiones que tienen los gobiernos a veces pasan desapercibidas o están en claves. Claro, eso lo puede hacer porque es un régimen dictatorial, pero es el régimen que mejor está funcionando en este modelo que tenemos a día de hoy. Los americanos tienen que parecer que lo hacen, la política de lo que sea, tienen que parecer que tal, para eso tienen que gastar un montón de dinero en manejar la trastienda. Los chinos no, dicen, ¿qué necesitamos? A ver, ¿cuántos ingenieros necesitamos? ¿En qué? Vosotros 5.000. Oye, que yo creo... Vosotros 5.000. Y así tiene 5.000 ingenieros de un año para otro en algo. Bueno. Este es un axioma mío. Estamos llegando a un punto de inflexión. Porque curiosamente, cuando veíais que la sociedad se complejizaba y necesitaba una mejor toma de decisiones, cuanto más compleja es, ha habido un proceso de realimentación que cada vez está pasando más en los últimos años y más rápido, en el que la tecnología hace que cambien los gobiernos, porque cambia la sociedad, y estos gobiernos, para poder tomar adecuadas decisiones, necesitan más tecnología, con lo cual están metiendo más de lo del problema. Y eso nos lleva a un punto que se llama singular. ¿Os suena Ray Kurzweil? 16 honoris causa. En estos momentos el que gestiona la inteligencia artificial de Google, asesor principal de Obama y que en estos momentos ha ido del mundo porque toma 72 pastillas para mantenerse joven. Veis las fotos de Ray Kurzweil hace 15 años y la veis ahora y parece menos, se ha teñido el pelo y todo el patín. La gente que lo conoce directamente parece que se ha ido un poco de allá, pero tiene 18 honoris causa de inteligencia artificial, el padre de la inteligencia artificial. Hizo una película sobre él, que me parece que la protagonizaba Keanu Reeves, que era el hombre trascendente, Transcendent Man, ¿vale? Donde aparecía Skynet al final, ¿vale? De alguna forma había una cosa que se volvía muy inteligente y que decidía que eso, los seres humanos somos un poco molestos para ellos, para esa cosa tan inteligente. Bueno, ¿por qué se hizo un libro? Este en el 2005 recopiló todas las curvas del estado del arte de la tecnología que nos está afectando como sociedad. La ley de Moore, es famosa, pero la secuenciación del ADN, la cantidad de ancho de banda de internet, un montón de... lo podéis leer en el libro, hasta 40 disciplinas tecnológicas vio que tenían curvas parecidas a una exponencial. Y entonces el tío dijo, aquí, y dijo, un año. No sé qué va a pasar, pero en el año tal habrá un hecho singular. ¿Sabéis qué año dijo? Esto en el 2005. Venga, ¿habéis visto las curvas? ¿Cómo está? 2008. No, más, poco más allá. 2020 no tenemos allá a la vuelta de la esquina. Venga, te lo vais a vivir. Tienes que ir preparando. Como la mitad de los singularitianos, que es una religión que se ha producido en Estados Unidos después de esto. Hay gente que profesa la singularidad, los singlaritianos. Lo puso en el 2043. ¿Vale? En el 2043 tendremos un punto que es un hecho singular. De hecho, hay una universidad en Estados Unidos que se llama la Universidad de la Singularidad, no sé si os suena, que está investigando tecnologías para evitar el colapso de la humanidad. Están haciendo cosas como, por ejemplo, imprimir carne. Imprimir carne. Sí, porque si uno se plantea de forma sistémica lo que te cuesta que tú te comas un filete en hierba, agua y CO2 que las vaquitas se les ocurre generar con su estómago como tal, o sea, gases de efecto invernadero, el metano que echan, y es una burrada. Es una burrada. Entonces se plantean, si en vez de tener que hacer una vaca para luego cobrarte un filete, pudieras llegar
y generas las proteínas adecuadas y lo imprimes en 3D, tú te comes un filete y sabe como un filete. ¿Para qué necesitas la vaca? ¿Vale? Sería una forma de seguir alimentando a la humanidad con una huella de CO2 muchísimo menos. ¿Vale? También están investigando en nuevos materiales, los grafenos famosos puestos. Los grafenos solo trabajan en un plano y entonces es difícil construir cosas en 3 dimensiones con el grafeno. Es 10 veces más resistente y 10 veces menos pesado que el hierro. Si consiguiéramos hacer algo en 3 dimensiones para sustituir el hierro, sería cojonudo. Y el grafeno está basado en carbono. Anda que no hay. Entonces están trabajando en ese ámbito de cómo imprimir, mezclan impresión 3D, o sea, una impresión con capas de 2D para producir cosas en 3 dimensiones, cosas de estas. El motor en Drive, ¿os suena el motor en Drive? ¿Alguno suena? Es el motor que, bueno, no se atreven a decir si funciona o no. Sí, que la NASA ha hecho un experimento para andar. Parece que funciona, pero no tenemos ni puta idea por qué se está produciendo. Es decir, va en contra de las leyes de la física tal como las conocemos en este momento, incluidas las tecnologías cuánticas. No saben por qué cuando enchufas en una dirección con una forma específica de un cono en un cono de microondas, traduces de electricidad a un cono de microondas, se produce un empuje muy pequeño en la dirección contraria. Porque no hay masa. Y si no hay masa, no hay ley que soporte aquello. Pero lo han medido aquí y ahora han mandado algo ahí arriba para ver, porque aunque tengas un empuje muy pequeño, si eres capaz de captar energía del sol en forma de fotones, lo conviertes en electricidad y lo empujas en un motor, no necesitas subirte millones de galones de queroseno o de hidrógeno para mandar un cohete a cualquier lado. De repente se convierte en accesible un montón de cosas que están, el motor en Drive. Cosas de estas están investigando en la Universidad. Y cuando os cuento esto, en realidad hay por debajo una dinámica que no está tan clara. ¿Vale? Cuando os he dicho que las sociedades se convierten muy complejas, la complejidad significa que no sabes por qué se produce. Os he hecho preguntas y contestabais con lo más evidente. Y a veces no está tan claro. De hecho, mirad, de alguna forma os estaba poniendo que el PIB dependía de la energía, ¿vale? Y la energía que se quema en la superficie depende probablemente del número de personas que hay en la Tierra. O sea, cuando uno lo mira de forma sistémica, si hay muchos chinos comiendo más energía, pues probablemente tengamos un PIB mayor porque se quemará más. O sea, se producirá un PIB mayor porque hay capacidad, ¿no? Es decir, y como da la sensación de que el mundo crece, pues siempre vamos a tener crecimiento, aleluya. Solo es cuestión de ser mejores que los de al lado, para robar ese crecimiento a los países que están creciendo. Vale, eso es lo normal. Si tú ves la cantidad de petróleo que se está produciendo, pues ves que, bueno, el 17% de la población, que es los miembros de la OCDE, queman alrededor del 50% del petróleo, de la energía que hay, pero sí que es cierto que, claro, si al final el crecimiento económico se produjera con lo que estás quemando, y no hubiera intercambios, ni leyes, ni acuerdos marco de intercambio de productos, pues resulta que hace años que los azules, nosotros, teníamos menos PIB, porque resulta que están creciendo los rojos, que son China, Rusia y Brasil. Estos están produciendo mayor capacidad económica y se supone que tendría que hacer un crecimiento del PIB mucho mayor que nosotros, pero eso no pasa. Se produce el PIB en el mundo, pero es un juego de suma cero, ¿vale? Entonces uno se plantea que esto, que lo normal es así y que esto se crezca, no tiene que ver con el número de personas que hay en el planeta, la producción. Tiene que ver con el número de personas en edad de merecer, en edad de producir, que es entre los 15 y los 65. Todo lo demás son clases pasivas que se llaman. Del 0 a 16 es la familia la que te da soporte como para estar, y en parte el Estado con sus políticas. Y a partir de que te jubilas ya no produces. Es el Estado con lo que genera en la sociedad la que te está dando soporte. ¿Vale? Pues lo que se está planteando es, vale, ¿y si ponemos esa gráfica? Si ponemos cuál es el crecimiento esperado de las personas entre 15 y 65 años en el planeta. ¿Te aparece esta? ¿Vale? Los cositos azules son, cada año, cuántos millones de personas entran, hay de más, de crecimiento,
en el planeta para consumir energía, ¿vale? Y es el azul. Resulta que desde hace muchos años hay crecimientos de 20 o 30 millones de personas que están consumiendo más, que luego, si eres capaz de capturarlo como una sociedad, pues 2016. Esta gráfica yo no la he visto mucho por ahí. Esta gráfica nos está diciendo que desde 2016 aquí ya no hay más personas en el planeta, ¿vale? Pero hay más personas porque mueren menos niños y porque no nos morimos. Pero más personas, con las políticas de hijo único que os he dicho antes, en la superficie del planeta, entre 15 y 65, hay menos. ¿Qué va a pasar con el PIB? ¿Qué va a pasar con la cantidad de energía de...? Al final, lo que quemas en la superficie tiene que ver con los productos que te has vendido, que has comprado, tengo una casa, tengo más viviendas, más coches... Al final todo eso quema energía, ¿no? Por unidad per cápita. ¿Qué va a pasar? ¿Esto quién lo sabe? No, hay gente que lo sabe. Si yo lo sé, hay gente que lo sabe. Hay gente que lo sabe. Hay gente que lo sabe. Entonces podemos explicar algunas políticas que estamos viendo. No son tan coherentes. Lo que os digo es que a veces las dinámicas no son tan evidentes. Cuando uno cree que algo se produce por una relación causa directa, pues a veces no está tan claro. Vale. Para medir la capacidad de energía que necesitamos utilizar, hasta hace poco se utilizaban modelos más o menos simples, ¿vale? Pero cuando empiezas a poner detalle en todas las cosas que tienen que ver con la generación de un ecosistema, con un modelo de ecosistema, hay muchas cosas que tener en cuenta. Las variables que hay que meter en la ecuación, en las ecuaciones, son muy complejas. Desde hace unos años, desde que existen ordenadores, se empiezan a poder tomar decisiones mejores, ¿vale? Porque existen modelos que son parecidos a los que se utilizan pues, para la ciencia de los sistemas globales, los que se utilizan para predecir la meteorología, ¿vale? O el comportamiento de una explosión nuclear, que al final son modelos muy sencillos, pero de forma masiva, repitiéndolos en modelos diferenciales que van... Bueno, no sé. Solo para resolver una cosa que podría ser cuánta energía va a utilizar en los próximos años la Unión Europea y si vamos a ver si va a haber escasez. Imaginaos, esto es un modelo que ha hecho la Universidad de Valladolid, donde tiene que ver cada una de estas redes por aquí, son variables y tal, que tienen que ver pues, con el CO2, con el petróleo, con la nuclear, con la cantidad de agua que hay, con la gente, con la cantidad de, con el PIB, con las personas y tal. Y con esto llegan y desarrollan un modelo. Dependiendo de X variables, 20, 30, 40, al final la ponen a funcionar y son capaces de predecir cuál es el comportamiento ante respuestas como esas. Es parecido a estos modelos. Estos de aquí, lo que te ponen, son modelos con, pues eso, hambre, nacimiento del mundo. Desde los años 70 se empezaron a hacer modelos a escala planetaria para ver si el planeta es capaz de soportar a la población con el crecimiento económico que hay. ¿Vale? Modelos más o menos simples, de 5 o 6 variables, pero cuando lo pones a hacer en los computadores, pues pueden hacer cosas. Este es un modelo que te predicen si hay colapso o no. ¿Vale? En el momento que se producen estas cosas, este no converge. Hay muchos que no convergen. Solo hay unos pocos. Este tenía que ver con la redistribución de la renta. Alguien se podría plantear que si hay una minoría que tomaba decisiones y que se veía más beneficiada, ¿cuánta es la diferencia de...? ¿Cuál es el diferencial que soporta una sociedad como planeta? ¿Cuántos pocos y muy ricos puede haber para que haya un modelo que llegue a converger en una situación estable? ¿Vale? Bueno, ¿por qué cuento eso? ¿Os acordáis que en 2011 yo tuve un aha? Leí un artículo científico y dije, ¡hostia! Esto era lo que yo pensaba. Esto es lo que me pasaba a mí y yo no entendía, no lo sabía explicar. Bueno, hubo unos investigadores trabajando con este tipo de modelos
quisieron abstraer el concepto de innovar. Sabéis que yo trabajo en un centro tecnológico y he ayudado a hacer, he sido responsable de la sociedad de innovación, Entonces esto de la innovación, pues mola estar ahí innovando, pero había cosas que yo las que hacía que a veces la innovación terminaba en un cajón. Aunque no lo financiaba la Unión Europea, había proyectos que al final no salían. La estructura financiaba la posibilidad de desarrollar el proyecto, pero no la puesta en marcha. O a veces yo desarrollaba innovaciones que terminaban con que X personas había que recolocarlas, vamos a decirlo así de forma interesante. O sea, se trabajaba en innovación en la eficiencia. Hay menos de esto porque lo convierto mucho más inteligente y necesito menos personas. Eso tampoco me gustaba a mí mucho. Siempre está el discurso de los que se distribuyen por un lado, se crean por el otro. ¿Vale? Hasta hace poco. Bueno, pues este artículo lo que planteaba es ¿por qué se innova? Y lo que ellos descubrieron fue lo que a mí me hizo también cambiar. Al principio les plantearon que la innovación se produce por cascadas. ¿Vale? Desde que el ser humano es ser humano, desde este punto de aquí, ¿vale? Hay alguien que descubre que hay una utilización, hay un patrón, hay algo que produce un cambio respecto a lo que estaba haciendo y que eso produce valor. Hace fuego más rápido, puede llevar una carga con unas ruedas, lo que sea, produce carga. Y entonces los de la tribu del lado, la gente eso lo utiliza. Y los de la tribu del lado dicen, joder, eso me gusta. Y lo utilizan también. Se produce una propagación de ese hecho innovador, de ese producto innovador. ¿Vale? Pero resulta que como la tribu del lado primero descubren la rueda y luego descubren también el fuego y cómo utilizarlo, dicen, ¿y esto es cómo se organizan? ¿Vale? ¿Cómo se organizan para que salgan tantas cosas guays? ¿Vale? Y eso, la segunda cascada que descubrieron, que no solo se copia el patrón de uso, sino se copia aquel que ha producido esa organización social que ha producido ese cambio del patrón de uso. ¿Vale? Cuando se descubre América, todos se ponen a descubrir América y lanzan a todos sus barcos por allí para decir, yo también quiero eso. Cuando Apple hace el iPhone y hace tantos productos novedosos, las empresas quieren ser Apple. ¿Entendéis? Ya no solo se copia el producto, no se copia el smartphone, sino todo el mundo quiere organizarse de la misma forma y se mete en las universidades como casos de éxito y todo el mundo quiere ser Apple. ¿Vale? ¿Qué pasa en las relaciones sociales dentro de Apple? Pues que hay mucha menos jerarquía, que se atiende a la diversidad, no sé, lo que sea. ¿Vale? Pero se produce un cambio social dentro de ese modelo de organización. Si eso se lleva a otros sitios, al final se propaga en la sociedad. ¿Vale? Y si se propaga en la sociedad, hay un espacio para producir otro tipo de innovaciones porque la gente se relaciona de forma distinta. No sé si lo habéis entendido. ¿Vale? Es decir, yo me relaciono de una forma, produzco algo que genera valor, la gente me copia también a mi organización y entonces nos relacionamos de forma distinta. Como nos relacionamos de forma distinta, hay espacio para que se genere otro producto innovador. Si todo el mundo utiliza el smartphone, se pueden hacer otras apps, no solo el original. Y al generarse otras apps, se genera otra forma de organizarse que es distinta. ¿Vale? Y eso es un bucle que se cierra. ¿Cuál es el problema del bucle que se cierra? Que cada vez hay menos empresas con la capacidad, con los 2.000 millones en cash, para hacer una innovación que funcione y que sea capaz de llevarla al mercado. ¿Vale? Es lo que se producía en su momento, ¿verdad? Había unas X empresas petroleras, y cada vez hay menos. X empresas... Ahora, las empresas gordas que estamos viendo, estas azules, ya no tienen cadenas de valor. Si tuvierais que definir el negocio de Amazon, o el negocio de Tesla, o el negocio tal, bueno, pues es que hace coches eléctricos, bueno, pero también lleva cohetes al espacio, bueno, pero también hace baterías para el hogar, también hace tejas, también. Amazon, sí, vende cosas, está allí, tiene una tienda electrónica, pero también hace robots y también hace estanterías inteligentes. Hay una cosa que se llama la nube, computación en la nube, que también tiene unos servidores. ¿Cuál es el modelo de negocio de la cadena de valor de Amazon? Y Apple, bueno, sí, Apple, ahora está investigando un coche autónomo. ¿Apple? Es que Google también. No, y Google también tiene un coche autónomo. ¿Se les ha ido la pinza o qué están haciendo? ¿Por qué creéis que están produciendo eso?
Como tengo poco tiempo, es lo que dice. Se está produciendo porque ya no hay cadenas de valor, hay plataformas de valor. Captan al usuario y le venden todo aquello que puedan generarse. No solo al usuario, sino a un ecosistema entero. Ahora, al final, o vendes a través de Amazon y eres una tienda, o no te comes un culín. Y extrae renta desde la tienda, no solo desde el que compra. Probablemente gane menos del que compra que desde la tienda. Y luego la publicidad. Y luego me encargaré a todos los autónomos que hay repartiendo cosas. Y luego, y al final, cada vez hay menos empresas con esa capacidad. Y eso da un cierto riesgo. ¿Por qué? Porque en este modelo de que la innovación se produce en cascadas y que cada vez, por el motivo que sea, se está produciendo más rápido, de una forma mucho más vertiginosa, llegamos otra vez a un punto que es lo que ellos descubrieron de no colapse. ¿Por qué? Porque existe por debajo lo que ellos llaman una ideología. ¿Vale? Es la ideología de la innovación, que es yo la que compré. Yo he estado viendo muchos años de la ideología de si tienes un problema, innova. Somos una sociedad que está quedando atrás, tenemos que innovar. Somos una ciudad y tal, queremos ser una ciudad innovadora. Nos hemos parado para pensar lo que significa innovar en estos términos, como sociedad. Resulta que la innovación está marcada por dos grandes grupos y hay un grupo que normalmente lo dividen en dos. Uno es el mercado, las empresas quieren innovar porque les interesa para ganar más pasta, eso es obvio. Producen cambios para que les genere un valor a sus cuentas de resultados. Y luego está el resto, los que compramos, que somos la sociedad, que como consumidores tenemos que comprar algo para que les funcione. Y a lo largo, desde la época de esta, que cuántas veces hemos ido aquí, nos hemos ido dotando de cosas que se llaman gobiernos, que son reglas, son algoritmos, en base a leyes, que nos permiten convivir, no como una especie, no como individuos. ¿Vale? Todas las leyes de un país, al final nos dejan ser algoritmos de comportamiento. Si haces esto, te pasará esto. Si no lo haces, te pasará esto. Y así nos podemos mantener en una cierta línea de comienzo. No es la ley del más fuerte, no hay un darwinismo por debajo, pero hay un estado. Se supone que los gobiernos tendrían que velar por el interés de los ciudadanos. Los hemos votado para hacerlo. Si se innova, y se innova de una forma que no es muy correcta, para eso habrá leyes para protegerlos. Entonces estamos hablando como sociedad, como gobiernos y como empresas. ¿Cuál es el problema que nos está viendo? Es que esa sociología, esa ideología de la innovación funciona muy bien a la gente. Esto es como un sueño americano. ¿Vale? Todos los americanos se creen que tienen la capacidad de convertirse de la nada, tener una escala social y convertirse en ricos. ¿Vale? Y lo venden así. Y se lo creen. Si te llamas Rockefeller, es mucho más fácil. Pero eso no va a entrar en detalles. Una minoría mantiene a una mayoría con una idea muy simple de que son capaces de hacerlo. Y no se dan cuenta realmente de las barreras. Tú esfuérzate mucho que lo conseguirás. Y si ponemos a los ejemplos de éxito lo que lo ha conseguido, pues entonces tenemos un sesgo cognitivo que el cerebro, estas cosas, los que lo controlan es alucinante, que son capaces de llevarlos hacia un sitio a otro. Pero no te cuentan todos los que no han llegado ahí. Ni en base a eso, los niveles de pobreza que hay en Estados Unidos. Bestiales, y cuánta gente hay viviendo a base de cupones. Tienen a una sociedad, pero les preguntan, y todos creen en Dios, y todos han pasado un buen día. Es alucinante, ¿vale? Cómo son capaces de permear y hacer una sociedad marchando en una dirección. Bueno, pues eso, metiendo las ecuaciones y tal, lo que estas personas llegaron en 2011 es que si tenemos estos crecimientos producidos por la innovación y por esta ideología, donde todo el mundo funciona de la misma forma sin plantearse cuáles son las causas sistémicas que nos llevan hacia el lado, ellos nos han dicho, nos dicen, ¿sabes las ecuaciones? Que esta innovación hecha de esta forma produce la crisis. Pero la crisis son los recursos, la del cambio climático, la financiera. ¿Por qué Volkswagen miente en sus motores para plantear? ¿Tiene alguna posibilidad de no mentir? La competencia se lo lleva. Como se le ocurra no vender a esos precios, y para eso, dice, tú condicionas toda tu innovación y toda tu responsabilidad a que la empresa exista. Si eso me supone tener que, algunos, no todos, mentir un poco, no en todo, sobre
los niveles de contaminación de mis motores, pues bueno, porque claro, es complicado. Todos lo hacemos, ¿no suena esto? Como todos lo hacemos, esto es factible. ¿Quién vela por el interés común? Cuando se legisla ese planteamiento, los gobiernos que están un poco atrapados, ¿no? En el momento que dicen, oye, cumpliréis no sé qué, dicen, tenemos un montón de puestos de trabajo. Hay un montón de fábricas en España. No investiguen mucho más. Que si no se nos comen los japoneses. Somos el primer sector de producción en Europa. Unión Europea, defiéndenos. ¿Por qué ha salido Estados Unidos y no ha salido en la Unión Europea? Metacrisis. Si no se hace una innovación tolerante con el bien común, pues tenemos un problema. Al final, ¿quién vela por el interés de los ciudadanos? ¿Cuál es la solución ante una crisis? La obesidad, por ejemplo, es algo endémico de todas las sociedades occidentales. ¿Cuál es la respuesta del mercado hacia un problema? Pues más medicación, industria farmacéutica, no llegan, se plantean si no hay que meter más azúcar en todos los alimentos. No se lo plantean. Ni ponemos leyes que en algún momento nos planteen que todos este proceso de fabricación del azúcar lo tenemos tan fácil, donde hay tantas hectáreas generadas en esto, porque a los alimentos les interesa, porque es muy barato y es conservador, y al cerebro le da mola y genera adicción, en vez de ir a las causas para que no haya obesos, que es regular la producción in situ de los campos, lo que hacen los planteamientos es cómo podemos ganar dinero con la solución. ¿Vale? Y los gobiernos dicen políticas, bueno, pues investigaremos enfermedades cardiovasculares, a las causas, pero las causas directas. No nos volvemos atrás, como diciendo, oye, en algún momento de la vida se prohibió algo, ¿por qué no prohibís esto? No, ¿por qué? Bueno, para ver cómo funciona la relación entre las grandes compañías y los gobiernos a veces, el Obamacare os suena, ¿no? Esta forma de dar sanidad gratuita a todos los americanos. De Obama. Vale. En la ley donde se producía el Obamacare hay una cláusula por ahí escondida que te dice algo así como que en aras a la prevención, igual que cuando vosotros trabajéis, os harán análisis en las mutuas de accidentes de trabajo en aras de prevenir la salud en las empresas. ¿Vale? Pues imaginaos que en esos análisis de sangre que suelen hacer para decir, oye, pues estás bien, colesterol arriba, ¿no? Que estéis trabajando, ¿lo sabéis? Pues imaginéis que les da permiso al gobierno a las grandes compañías para hacer un test genético. Parece un poco locura, ¿no? Así como diciendo, ¿va a conocer la empresa mi ADN? Mi expresión genética de tal? Solo para prevenir, ¿vale? No voy a tomar ninguna decisión sobre esa información que tenga. Si tienes una predicción, si te vas a producirlo, no sé, eres más propenso a recaer o vas a entrar en... No. Pues eso está. Pues, en tiempos, hacer un test de ADN era muy caro. En tiempos, hace 10 años, costaba miles de millones de dólares. Y ahora una de las empresas que están en 23 a 1000 por $99, puedes hacer tu test genético. Tú pues encargas, haces clic, te mandas el palillico y te devuelven toda la secuenciación del ADN entera. $99, Estados Unidos. El problema es que para ti te da igual la expresión genética de tus genes, si no la interpretas. Es decir, luego lo que vas a decir, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y ellos por qué les interesa tener el ADN de todo el mundo? El ADN, que además se lo está dando para que puedan investigar y desarrollar. Hacen cosas muy curiosas, como por ejemplo, para ver la tolerancia del dolor, te hacen pasar por los que les interesa saber si tienen alguna anomalía sobre la capacidad de sintetizar los componentes que te hacen que te bajen tu dolor. Hay gente que no les sientan bien o que tienen que tomarse mucho más medicación para que le haga efecto, y hay otros que no se toman nada y no sienten dolor. Eso tiene que ver con algo que tiene que ver con la expresión genética. Pues lo que te plantean es, si quieres saber por qué te está pasando, mira, coges cubitos de hielo, te lo pones en una palangana. Cuando está a 0 grados o no tal, metes el termómetro, metes las manos y cuentas el número de segundos que estás hasta que llegas a que lo sacas. Y nos mandas, lo repites 3 veces y nos mandas los datos. No existe información
genética del número de las personas sanas. Hay mucha información médica sobre las personas cuando tienen una enfermedad. ¿Sabéis cuál es la definición de estar sano? Estar enfermo. Y la ausencia de... Es la ausencia de enfermedad. Entonces, realmente, cuando te mira, dice, ah, tiene esto. Pero no sabes si lo tenía hace 30 años. No lo sabes. Igual estás tratando algo que siempre aparece en todos los que están allí, pero igual lo tiene todo el mundo. Algo que tenía que estar ahí. O sea, se ve que hay un campo allí porque en el momento que localices un gen o una proteína que se expresa en no sé cuántos en una, la patentas y te haces de oro. Entonces, la predicción, estos pierden dinero con cada test. Pero como le están dando un montón de dinero que vienen de los bancos centrales, en bonos y tal, para la inversión, son capaces de... los primeros que tengan 100.000 test genéticos de personas con todo su plan, con todo su expresión genética y plantados, igual te están utilizando y no sabes que te están utilizando para algo. Entonces, en bolsa tiene un gran crecimiento. Bueno, al final todo esto termino enseguida. Sí, quiero dejar por lo menos 10 minutos. En 5 minutos termino. Bueno, al final todo esto lo que nos está obligando a la gente que trabajamos en innovación es a repensar por qué hacemos las cosas. ¿Para qué las estamos haciendo? Porque si las seguimos haciendo solo para el mercado, igual, y lo miramos desde un punto de vista sistémico, igual a corto plazo tiene sentido, pero a largo plazo deberíamos ser todos mucho más críticos con las cosas que están pasando. ¿Vale? Una forma de trabajar es con lo que se llaman los objetivos de desarrollo sostenible, que son simplemente cosas que tienen que ver con llevarte a números, pues síntomas de lo que está pasando al planeta y a la sociedad. Cuando uno se pone a trabajar en estas cosas y alguien ha hecho un trabajo por debajo, empiezas a tener un poco más de información. Ya no empiezas a cogerte el modelo simple. Puedes llegar a tener un poco más de amplitud. ¿Tiene sentido no educar a las poblaciones donde se ayuda con la ONG? No. Las ONGs, si solo palías los síntomas, no estás haciendo un cambio. Siempre vas a estar dependientes de ti. Igual, el mejor política es un cambio en la reglas mundiales del comercio. La mejor política desde el punto de vista de lo que hablábamos de la política del hijo único en China. ¿Vale? Es decir, alguien tiene que empezar a pensar en esa dirección. Y la buena noticia es que estos tíos del artículo, en el 2011, cuando dijeron que, mira, resulta que estos son los síntomas, esto produciendo la crisis se produce por la innovación. Siempre que escuchéis que hay que innovar y no cambiamos las cosas, vamos camino al hecho singular y no al bueno. No al que aparezca una máquina inteligente, un ansible que una todas las inteligencias artificiales y que nos diga al ser humano, como no somos capaces de tomar decisiones adecuadas para nosotros, que sea una máquina que las tome por nosotros. Eso podría ser. Skynet. Pues lo que se plantean es que en diferentes partes del mundo, en estos momentos, están surgiendo, gracias a la tecnología, a la capacidad de coordinarnos, organizaciones del sector civil, de la sociedad civil, que son capaces de interpretar lo que es bueno o es malo sin que haya un gobierno ni que sea el mercado. Algunas cosas tienen que ver con la economía colaborativa, pero no pensaba en la economía colaborativa como Airbnb. ¿Vale? Hay cosas que se están planteando si tendría que haber una moneda única a nivel mundial, la economía bien común, que es lo que yo empecé en el 2011. En el 2011, cuando dije, hay gente que se está organizando en lo civil y no es parte de su trabajo en una institución, ni es parte del mercado, se están organizando y me acerqué y había médicos y cosas de estas y empiezas a unirte en movimientos y en cosas que están fuera de los ámbitos normales de los círculos de poder convencionales. ¿Vale? Y hay muchos. Hay gente que se está organizando porque excedente cognitivo tenemos todos, que están diciendo, bueno, pues vamos a complejizar los sistemas desde la sociedad civil, porque las empresas han sido capaces de... El Ángel Ron cobra 30 millones de euros de pensión porque está en un sistema. El mismo Ángel Ron en un banco más pequeño cobra mucho menos. Y el mismo Ángel Ron del Popular en su casa no tiene mucho valor. ¿Dónde estáis vosotros? ¿En qué sistema os metáis? ¿En qué grado de complejidad y en qué grado económico del sistema donde podéis llegar? Por eso no funciona tanto la meritocracia. Porque hay gente que ya nace en un sistema complejo.
Y entonces los que no tenemos el apellido o de los que no tenemos el dinero nos estamos pegando entre nosotros cuando hay otros que ya están allí. Llegas allí y lo ves allí, ¿qué? Pero si este no me ha visto en mi clase. Y lo tienes allí y dices, ¿cuánto estás? Bueno, siempre no sé. A ti te cuesta un montón y ellos están ahí, ¿no? Bueno, se está organizando, por ejemplo, en unos cuantos pueblos en Inglaterra que están utilizando los paraísos fiscales de la misma forma que Google o que tal para pagar impuestos. Entonces el Estado inglés está diciendo, no lo hagáis, porque claro, las grandes multinacionales, como tienen abogados organizados, son capaces de no pagar impuestos de forma legal. No están, dice, y si no, están haciendo sociedades cooperativas, o sea, nadie paga impuestos al ayuntamiento porque se han montado una empresa que les da soporte a todos, entonces están utilizando ingeniería fiscal y la tienen puestas en la isla de Man. O sea, como pueblo llegan y se han organizado como para que no paguen impuestos y se está produciendo. Gente que está trabajando en el ámbito del periodismo de datos, nos está llegando una información estructurada muy fácilmente comprensible fuera de los cauces normales de los gobiernos y de las empresas. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es los mismos medicamentos lo que valen en diferentes países. La OMS lo sabe, pero cuando pasa esa información van en clave. No se sabe cuál es el medicamento, es acojonante. Ponen una clave y tal, por aquello de proteger, identidad. Con los derechos de propiedad intelectual. Sí, o sea, es decir, tienen un argumento legal por debajo. Entonces, hay gente que se está organizando y dice, oye, ¿a ti cuánto te cobran? Y a ti, lo ponen toda la información desde la sociedad, lo vuelca y reciben esa información desde fuera. Y se ve que hay diferencias. Esto es Estados Unidos y esto es cualquier otro país. O sea, los yanquis, porque es un sistema sanitario mucho más complejo, el mismo medicamento les sale mucho más caro. ¿Por qué? Si es el mismo medicamento. No me digas esto de investigar, porque ahora se investiga para todos. ¿O será que le pones el precio máximo que están dispuestos a pagar? Entonces, no estarás velando por... Ahora, dime cuál es tu responsabilidad corporativa, ¿es farmacéutica? ¿A quién ayudas? ¿Por qué no bajas el precio del medicamento en los países de África? Eso no. Ayudas a las comunidades locales y todas esas cosas, pero no bajas el precio porque es negocio. Entonces la gente se está organizando. Hacer ciencia desde lo ciudadano, lo que se está diciendo de gente que se organiza y se convierte en sensores y en nodos ciudadanos como para producir cualquier cosa. Esto es un PC que te planta, no sé muy bien, pero vamos, es una Thermomix de las plantas. La gente, para poder que te crezca cualquier cosa, no tienes por qué ser un agricultor. Dices, Valdes Partera, Zaragoza y quiero zanahorias. Entonces te mete una receta y tienes sus fertilizantes y tus historias y él mismo te conviene, el ordenador te controla tus grados de humedad, lo que tienes que realizar y te crecen unas zanahorias que además las ves creciendo en tu teléfono móvil y tal. Bueno, esa idea de poder automatizar y meter tecnología en cosas, lo hace con una licencia open, que es open source, ¿vale? Para que cualquiera uno se lo pueda montar. Estas cosas están pasando por ahí. Y esta es muy chula, del MIT. Los yankees hacen muy bien esta parte de aquí. Mira, esto se supone que es el proceso de innovar, ¿vale? El design thinking nos habrá entrado ahora que hay nuevas formas de entrar en creatividad y tal, y la co-creación, la posibilidad de producir un grupo de gente, de producir una cosa. Te juntas una startup y tal, ¿vale? El prototipado, el desarrollo como tal, el probar, las métricas, toda esta parte del bootstrapping está aquí. Pero se han dado cuenta que en otras partes del mundo estos procesos que son, digamos, complicados se producen de una forma mucho más, vamos a decir, amigable para la sociedad. En vez de ir a por la pasta y trabajar, las cosas que se generan en otras partes del mundo son mucho más sostenibles. Entonces el propio MIT ha trabajado de una forma, la teoría U, que se llama, donde antes de ponerte a co-crear con otra gente, te dice que te enseña cómo ser consciente y evitarte los sesgos. El cerebro es un cabrón, ¿vale? Cuando te pones a discutir con otros grupos, hay varios sesgos. Por ejemplo, el de enclasas a alguien en algo y ya lo que dice, ya no es lo que dice, no escucha lo que dice. Cualquier cosa que lo que dice, digamos que ya no la escuchas porque ya lo has dicho que este no tiene input, que ya lo que dice.
¿Por qué? Porque en algún momento tú tienes un sesgo sobre eso. O, por ejemplo, cuando habla alguien y dice algo parecido a lo que tú crees, dice, este tiene razón. Esto es otro sesgo. O el que lo escucha y lo hace primero, este es el bueno. Otro sesgo. Hay identificados 178 sesgos cognitivos. Cuando investiguéis y cuando hagáis cosas, buscar sesgos cognitivos, 178. Yo es imposible, yo he trabajado algunos y me sigue pasando. Bueno, hay 3 que tienen que ver con saber escuchar a la gente, saber lo que sientes, identificar lo que sientes, como para que no te condicione lo que otro está escuchando, y a la hora de hacer, no hacer lo que tú quieres hacer, sino dejar que hacer igual lo que tienes que hacer, convertirte en seguidor de otro, no siempre el cuidar. ¿Por qué? Porque en los yankees todo es el loser y el tú eres el winner y el loser, es decir, tú eres el que todos son líderes, todos tienen que empujar, todos, y a veces para desarrollar un proyecto tienes que trabajar de forma cooperativa. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar en un grupo? Entonces, si trabajas en el ámbito de la conciencia de cómo tú funcionas, cuál es tu perfil, cómo trabajar de forma adecuada, cuando desarrolles un proyecto colaborativo con otros, serás capaz de hacer cosas que emerjan mucho mejores. ¿Vale? En mi modelo de estratificación. Y esto está liberado. Lo genera un gacho, lo pone y hace un mock y 50.000 personas en el mundo lo siguen. Eso era imposible antes. O sea, es otro Sharma. Desarrolla la metodología, la pone en el mock y 50.000 personas en el mundo, en los 180 países, son capaces de seguirlo. Y a partir de eso han generado lo que se llaman los cubos. Espacios donde la gente co-crea problemas y soluciones a los problemas del mundo, sin ser compañías y sin ser parte de las políticas del gobierno. Simplemente lo hacen en sus tiempos, en sus excedentes cognitivos. Se secuencian a través de la red, que eso sí que es lo que somos capaces de hacerlo, y son capaces de tener economías de escala que solo las grandes compañías o los gobiernos pueden tener. Entonces, lo que yo quiero transmitiros es que no solo es estudiar, tenéis que empezar a ser conscientes de vosotros, de lo que os gusta, de lo que queréis y no queréis, y tener un pensamiento crítico con las cosas que os llegan. No os quedéis ni siquiera con mi charla. Os he contado, he hecho cherry picking, que se llama. Os he puesto esas gráficas que interesan para lo que yo os he contado. Seguro que si me pongo encuentro gráficas en otra dirección. ¿Vale? Es decir, pero bueno, si os llega un poco, con esa consciencia, lo que sí os puedo decir es que nosotros como instituto tenemos que empezar a tener marcos que nos están diciendo, tanto las empresas con el greenwashing, las empresas que se han dado cuenta que las que no trabajen en un ámbito de sostenibilidad y en un ámbito de cuidar a las comunidades locales que están trabajando, serán borradas del mapa. Y en España no nos ha llegado, pero si veis los lineales de productos eco y sostenibles en Alemania, en Inglaterra y tal, es alucinante. Al final, muchos de los agricultura que tenga más alto valor en los países occidentales será en esa dirección, porque la gente ha despertado un poco. ¿Vale? Entonces, la Unión Europea ya se está planteando unas nuevas formas de hacer en la que cualquier proyecto de innovación ya tienes que plantearte el para qué lo estás haciendo. No simplemente porque se da cuenta que lo mismo que me pasó a mí, que han invertido un montón de dinero en cosas que al final han sido compradas por los americanos o no han llegado al pueblo, las empresas se los han guardado en un cajón, les ha dado dinero a muchas grandes compañías que luego no han repartido. En Aragón, si ya lo tenemos difícil como continente frente a los americanos y a los chinos, ya nos cuento como España dentro del continente y Aragón dentro de España. ¿Vale? Es decir, es complicado. Pero podemos aprovechar algunas ventajas que tenemos. Algunas ventajas. Y en eso yo creo que cada vez más políticos están despertando. Se está haciendo un programa de responsabilidad social corporativa. Sigue estando por otro, pero por lo menos empezamos a ir en una dirección. Las empresas tienen que explicar cómo hacen algunas políticas. En lo medioambiental, en lo social, desde el punto de vista de la gestión de los proveedores, de las personas, cómo los tratan, de los clientes. Yo entré en una cosa que se llama economía bien común que va esto a mucho más allá. El instituto está desarrollando su propio modelo de impacto. Es decir, ya no solo es ayudamos a las empresas y hacemos una dinamización, ya no solo es generar más PIB, sino, por ejemplo, el planteamiento de decir, ¿no? Hace falta talento y hace falta el talento en una dirección y gente mucho más consciente y podemos trabajar ahí. O siendo, como estamos al cabo de las cosas que están pasando por ahí, por el mundo, somos bastante globales,
pues a nuestros compañeros de la administración pública que no son tan iguales, pues a veces les podemos decir, esto nos podemos hacer como referentes. En vez de decir, ahí tenéis que hacer esto, decir, nosotros hemos hecho esto, si os sirve, igual podemos empezar a cambiar y meter innovación de la forma que hemos hecho con Apple. O la tecnología bien aplicada en ciertos colectivos da resolución de problemas. No aspiramos a ser la Universidad de Singularidad, pero de vez en cuando pues hay problemas que tenemos en algo que no tiene en otros sitios. La despoblación, el lindana, no sé, la capacidad de poder llevar servicios al medio rural. Hay cosas en las que podemos empezar a trabajar para ayudar al resto de los gobiernos a hacer un poco mejor. Y por último, no os podéis hacer, sois una élite, sois el 10% de la población que estamos ahí, la población que tenemos desde el frente. Gran parte de nuestra responsabilidad. Hay gente que no se va a plantear no consumir en el Primark. No tiene dinero para no comprar calcetines. Aunque sepan que esos 2 euros es imposible que una camiseta valga 2 euros si no están explotando a alguien por debajo. No tienen más dinero para comprar la camiseta, o sea, no se lo van a plantear de otra forma. Entonces, la gente que sí tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, tenemos cierto compromiso como parte de este sistema en tratar de trabajar en ese ámbito y no dejar que unos y otros se enfrenten. Entonces, nos pueden llegar a preguntar cómo interpretar. No sé en qué vais a trabajar, pero gran parte de lo que os he contado, hay otros que están diciendo que va a condicionar todo el mercado del trabajo. ¿Vale? Estas grandes bolas de aquí tienen que ver como el mundo es distinto, y además os lo digo, es decir, cualquiera que os pregunte y que os diga algo, esto ya pasó antes, lo mandéis a pagar. Del 2000 aquí, el grado de conjunción de las tecnologías y el impacto de las TIC, no en los mercados ni en la economía, sino en la sociedad, es tal que no podemos plantear ninguna solución en base a recetas antiguas. Estamos cerca de la singularidad, por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, todas las cosas que dicen es un mundo más conectado, hay una forma de transmitir información que más allá de los periódicos. Cada vez los sistemas son más inteligentes y las máquinas y los planteamientos nos van a hacer que nuestras formas de consumir, de transportarnos, de cualquier cosa, hasta los chinos de medir si un buen ciudadano es bueno o malo, van a hacer que cambie un poco la forma de ser gobernados. Las organizaciones superestructuradas que son capaces de llegar a, pues eso, IBM tiene 300.000 empleados, de los cuales la mitad tienen menos de 5 años, pero llega a 180 países y está ayudando a no sé cuántos gobiernos. O sea, no hay nadie que tenga esa capacidad, y eso es una empresa con sus valores y sus raíces. Sus raíces no son raíces territoriales, su cultura y su valor es más importante que cualquier país. Mundo computacional, eso es el límite que estamos haciendo, y la extrema longevidad. Pues hace que tengamos unos perfiles nuevos que, si no tenéis alguna de estas, que empecéis a trabajar. ¿Vale? El pensamiento computacional os lo doy por hecho, ¿vale? Pero igual la transdisciplinariedad no la tenéis. Esto que he hecho yo, de mezclarme con médicos y tal para desarrollar cosas en la sociedad civil, me da un conocimiento de cómo funcionan otros sistemas ajenos al mío, que me hacen que no es que entre de forma multidisciplinar, no es que entre un médico y después entre yo, sino que yo entiendo parte de cómo funciona un médico y un médico entiende cómo funciona la tecnología, como para desarrollar una cosa distinta, pero a la vez. O, bueno, pues eso, el pensamiento crítico, o la forma de pensar adaptativa, la resiliencia, todas estas son cosas que vamos a buscar en los perfiles de la gente que estamos contratando en el instituto y a vosotros veces que necesitar. Y también, cuando no los tenemos, pues los desarrollamos. Dentro de la casa hemos desarrollado formas de hacer que son distintas de las que normalmente veníamos haciendo. Porque precisamente tenemos que buscar un tipo de talento y una forma de hacer que tiene que ver a un planteamiento más sistémico y más sostenible. No solo lo hacemos nosotros, IBM lo está haciendo, los famosos perfiles en T. Al final dices, quiero gente que tenga conocimiento profundo en una cultura, me da igual que sea la asiática, que la latina como tal, pero tiene que saber desempeñarse en una cultura, pero conocimientos de todas las demás para poder trabajar. En una disciplina, puede ser ingeniería informática, y en un sistema, la seguridad.
¿vale? En eso quiero que tengas un perfil como tal, pero luego quiero que sepas de muchas culturas, un poquito como Leonardo da Vinci, quiero que sepas de muchas disciplinas y quiero que sepas de muchos sistemas a la plantearse. Y ese es el perfil de la gente que se está buscando. Mi planteamiento es que probéis que los másteres están bien. ¿Cómo hace otra cosa? Pero que probéis a hacer cosas. El probar, o sea, lo que estamos buscando como organizaciones es la capacidad de aprender. No os puedo decir qué va a pasar en los 5 años en el mundo. No lo saben ni los que lo están manejando. Hay una falsa sensación de control. El capitalismo se nos puede ir a la mierda en cualquier momento. Se nos puede ir, sí, puede pasar. Es decir, y no se ha planteado una alternativa a esto. Es un modelo que ha funcionado, las democracias y esas cosas, pero lo hemos dopado tanto desde el punto de vista de los bancos centrales, como os he enseñado, que estamos cerca de un punto de un límite y no se sabe qué pasa después de los límites. Entonces, como no sabemos cómo va a pasar, pues vosotros también lo mismo, es decir, que os planteéis, oye, pues voy a probar con un tiempo adecuado en estas cosas y voy a adquirir unos conocimientos y unas relaciones que de otra forma no puedo hacer. Que invirtáis en vosotros mismos. Que si a mí se me ocurre alguna cosa es que, igual que hay que volver a una economía de los costes reales, y no es el patrón oro, más abajo, en energía. ¿Cuánto cuestan las cosas en energía? Y eso os dará una pista, no en dinero. El dinero ya alguien lo fabrica. Es una forma interesante de relativizar las cosas, pero también hay un patrón por debajo que puede ser la energía. Cuando te comes un filete, piensa en cuánta agua te estás comiendo, cuánto CO2 y cuánto tal. Igual los nuevos negocios que se van a plantear, las nuevas empresas van a pensar en esa clave, la de los costes reales. El análisis sistémico de los problemas. Preguntaros 5 veces para qué. Igual que os he preguntado antes, ¿para qué? Bueno, ¿y para qué esto? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Igual al final vuelves al principio y dices, ah, mira, de aquí surge todo. Los sistemas como grandes ponencias. Y el modelo open source es algo que es una de las posibilidades que tenemos como sociedad de estar protegidos frente a otras formas de control que al final, pues bueno, toda la gente que trabaja en una compañía sabéis que lo del software propietario no os creéis muchos protocolos y estas cosas. Y Javi, que trabaja más en modelos abiertos, sabe que muchas veces es difícil competir, porque el mundo está hecho para competir, pero esto te da una independencia y una autonomía que de otra forma no las tienes. Y no tengo 5 minutos para... ¿Queréis preguntar algo? Es vuestro tiempo, el mío ya está out. Que había conceptos aquí metidos. ¿Alguna cuestión? Ahí tenéis su contacto, me consta que contesta, o sea que... Sí, tengo cierto delay. También está eso, la de cita y algunas cosas. Dime. Pues como manejas el tema de economía, no sé si podrías darnos una idea del Bitcoin, que es lo que se está moviendo. Vale, como soy un hombre renacentista, a ver, yo sigo el Bitcoin desde el año 2014, estaba a $25, ¿vale? Me parecía un experimento acojonante, un experimento social. O sea, yo cuando veía, después con los años, cuando he visto que la primera transacción económica costó 10.000 bitcoins y eran las pizzas que pagó un gacho desde Inglaterra a un gacho en Miami, le dijo, ¿cómo te puedo hacer llegar las pizzas? No sé, a mi mujer le gusta esta pizzería. Yo te las pago, te las llevo con tarjeta y tú me mandas los 10.000 bitcoins. ¿Vale? Esa fue la primera transacción. Hasta ese momento no tenía valor. Es el primero que planteó que aquello, una pizza, costaba $40, costaban 10.000 bitcoins. ¿Vale? Estamos hablando de 2012. Y ahora sabéis en qué momento ha subido. Como experimento sociopolítico de alguien es capaz de generar algo que no se sabe el autor, que lo pone en un foro de frikis, pone el minero y pone el monedero, ¿vale? Y aquello empieza a funcionar y empieza como sistema, está tan bien diseñado por debajo que
que es capaz de ir solo y de generarse su propia economía, no ha habido experimento parecido en la historia de la humanidad. ¿Vale? O sea, es un diseño ingenieril que se pone y funciona en el mundo. Como concepto es interesante. Lo demás es especulación. ¿Vale? Cuando... A mí ya me ha pasado varias veces. O sea, me han llamado una vez como experto en estas cosas, que no soy experto, pero soy un poco más que los demás. Cuando la gente va muy despistada me pregunta. Y digo, pues el otro día escuché en un bar a otros que estaban hablando de bitcoins. Es el momento de no hacer nada. Cuando la gente se es capaz de hacer una inversión en algo que no entiende, o sea, es una burbuja del tamaño de los del .com o más. ¿Vale? Una vez que pase la burbuja, el hype, o sea, es revolucionario. Los blockchain van a marcar muchas de las cosas que en nuestro día a día. Es decir, las transacciones, el poder acelerar que algo está pasando sin una centralización. No os podéis imaginar cuánto de nuestro modelo económico depende de una centralización. Y esto va a funcionar. Porque ya de primeras es un modelo open source. O sea, la gente está implementando. No os podéis imaginar la de iniciativa. Ya no sé las ICOs que están saliendo, sino para qué se está utilizando las cadenas de bloques desde predecir el tiempo por inteligencia colectiva hasta modelos ligados al hardware para hacer modelos de intercambio de energía para que la gente enchufe en casa del vecino su Tesla y poder trabajar no con monedas sino como modelo. Las monedas oxidables que se están produciendo en diferentes partes del mundo, aisladas, es decir, ese concepto es parecido al patrón oro. Son los 21 millones de Bitcoin, no habrá más millones de Bitcoin y tienen las problemáticas de la ingeniería social que tienen otros modelos de organización humana. Es decir, el algoritmo no está hackeado el modelo de organización que le da soporte, por eso los fork. ¿Vale? Pero es igual, eso son cosas que surgen cuando pruebas y prototipas. O sea, la segunda y la tercera generación, o sea, no os podéis imaginar la de pasta que había en cosas como pet.com o formación.com, lo que valía un dominio. En aquel momento de sex.com, no sé por cuánto lo vendieron. Y ese era el modelo simple. De decir, dentro de tantos años sex.com será donde pase todo el sexo virtual de la internet. Lo sabemos de oro y la gente metía ahí pasta sin entender. Cuando dijeron, es que internet precisamente lo que te da es la posibilidad de buscar en cualquier parte sin necesitar que sea sex.com. Y además adaptate, igual luego solo con la mente pensarás y te aparecerá. No hace falta el dominio, no estaba el negocio ahí, ni el modelo. Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, yo es un mundo en el que tendría puesta una pata tecnológica, o sea, vais a ser mucho más valorados teniendo conocimiento de eso, como sois tan pocos, pues la oferta y demanda que no funciona en este ámbito, pues funcionará, yo un pie tendría ahí. A diversificar y desde luego muchos de los grandes centros de poder se están replanteando un montón de cosas. Yo decidí empezar a que el instituto trabajara en esa dirección en el 2015 cuando vi un artículo que 20 y tantos catedráticos en Inglaterra se planteaba que los DLTs, los libros mayores distribuidos que llamaban ellos, era una mayor amenaza para la financiación de la City de Londres, del Imperio Británico, que el Brexit. Y que más vale que se pusieran las pilas porque cualquier cosa centralizada, bolsas, centros de intercambio de valor y tal, es decir, futuros, cualquier cosa que sonara a la gestión financiera iba a ser realmente afectada por esto. Y yo creo que ¿Algo más? Muchas gracias, Paco.